es la materia. En el primer ensayo leemos: la ontología general y la especial se refieren ciertamente a lo mismo, al ser, a lo que hay en general, a lo que existe o puede existir. En este ensayo, por tanto, supuesto que lo que hay es lo material, la materia, se pretende recuperar el sentido de las clásicas instituciones doctrinales designadas como ontología general y especial, reinterpretando las propias divisiones formales a la de la reinterpretación de los nuevos contenidos. Creo que la más prominente de estas reinterpretaciones a las que se refiere Bueno es la correspondencia entre la idea tradicional de ser y la idea de materia. Encontramos expuesta en el segundo ensayo. Dice, bueno, evidentemente la materia desempeña en el sistema de una filosofía materialista el papel que el ser jugaba en la filosofía clásica, o el papel que la sustancia juega en la filosofía de Spinoza. La materia es el ser, o bien la sustancia es la materia, si todo ente es material. Sobre esto podemos plantear las siguientes cuestiones y problemas. Primero, ¿podemos analizar el predicado X existe independientemente del predicado X es material? Aquí surge el siguiente dilema. O bien A, X existe implica por definición X es material, o bien B, no hay tal implicación. En el supuesto A, la tesis de que todo lo que existe es material será trivial. En el supuesto B, la idea de existencia requerirá un análisis que no dependa del análisis de la idea de materia. Y si esto es así, no está claro en qué sentido puede afirmarse que la idea de materia desempeña las funciones de la idea de ser. Segundo, en sus célebres artículos ¿Por qué no soy materialista?, de 1977, y Las tribulaciones del materialismo, de 1979, Ulises Moulines argumenta que la tesis de que todo lo real es material debe satisfacer los siguientes requisitos. Primero, debemos disponer de criterios claros y no vacuos que determinen bajo qué condiciones algo es material. Segundo, la tesis de que todo lo real es material debe estar sustentada suficientemente por las teorías científicas vigentes. Moulines argumenta que el materialismo solo puede satisfacer una de estas dos exigencias a expensas de la otra. De acuerdo con él, si queremos que el predicado material se aplique a todo lo que existe, dada la heterogeneidad de lo real, necesariamente debemos dar una caracterización vacua de la idea de materia. Si por el contrario queremos dar una definición no vacua de materia, como material es aquello que es corpóreo o material es todo lo observable directa o indirectamente, la tesis de que todo lo real es material se volverá falsa o implausible. No estoy seguro de que esta objeción afecte directamente al materialismo de Bueno, pero sería interesante ver cómo podría evitarse desde el materialismo de Bueno la dificultad apuntada por Moulines. Paso al segundo punto acerca de los postulados de la ontología materialista. Los postulados de la ontología materialista aparecen en el capítulo tercero del primer ensayo y están formulados en el lenguaje de la teoría de conjuntos. El postulado 1 afirma que E es igual a la unión de M1, M2 y M3. El postulado 1', que es equivalente lógicamente al primero, afirma que E está incluido en la unión de M1, M2 y M3 y que la unión de M1, M2 y M3 está incluida en E. El postulado 1'' afirma que E es igual a M. El postulado 2 afirma que M sub I está incluido en M. Y el postulado 2' afirma que M1 está incluido en M, o M2 está incluido en M, o M3 está incluido en M, donde esa distinción debe entenderse como no excluyente. Los postulados suscitan las siguientes cuestiones y problemas. Primero, Bueno presenta como caso particular del postulado 1 la fórmula M1 incluido en M2 y M2 incluido en M1. Dado que esta fórmula no se sigue lógicamente del postulado 1, ¿en qué sentido es un caso particular suyo? ¿No es incompatible esta fórmula con la afirmación de que los géneros son mutuamente irreductibles? Tesis que Bueno formaliza en los ensayos precisamente como la negación de las inclusiones recíprocas de los géneros. Segundo, Bueno advierte que no debemos interpretar los postulados literalmente como enunciados acerca de conjuntos y afirma que, en sus fórmulas, la relación de inclusión de clases es solo una reducción o proyección a un espacio de clases de un universo de relaciones entre términos que no consisten exclusivamente en ser clases. ¿A qué relaciones se refiere Bueno? Creo que nos da una pista en el capítulo 5 del segundo ensayo, donde discute diversas interpretaciones filosóficas que puede tener la fórmula M1 incluido en M2. Entre los sentidos que puede tener esta fórmula, Bueno cita los siguientes: relación de parte a todo, relación de causa a efecto y relación de objeto a imagen o representación. En la Metafísica Presocrática de 1974 también dice que el relator de inclusión transcribe más o menos las relaciones de subordinación o de inserción, por ejemplo, del mundo en Dios. Esto plantea una dificultad. Si el símbolo de inclusión es una reducción, proyección o representación de todo un universo de relaciones ontológicas diferentes, se sigue que los postulados son ambiguos, puesto que en ellos la inclusión puede interpretarse de maneras diferentes. Tercero, un problema similar tiene que ver con el uso del símbolo de la unión.
Dado que hemos rechazado la lectura literal de los postulados, ese símbolo no podrá interpretarse como la unión de conjuntos. Seguramente, como ocurre con el relator de inclusión, el operador de unión admite muchas interpretaciones ontológicas, pero bueno, no indica en los ensayos cuáles pueden ser, al menos no tan explícitamente como indica posibles interpretaciones ontológicas del relator de inclusión. Para resolver esto, bueno, parece sugerir que él está empleando el lenguaje de la teoría de conjuntos meramente para reflejar relaciones ontológicas diversas, como las que he mencionado antes, y esto parecería solucionar este problema. De hecho, él dice que para legitimar el uso de esta notación bastaría que existiera un isomorfismo entre las relaciones de inclusión y de unión, entre las relaciones conjuntistas, vamos, y las relaciones ontológicas a las que me he referido antes. El problema es que este supuesto de que hay un isomorfismo entre las relaciones conjuntistas y las relaciones ontológicas es un supuesto que no está probado en los ensayos. Bueno, lo argumenta y en todo caso es bastante dudoso, puesto que las relaciones ontológicas a las que hice mención antes, como causa-efecto, relación de parte a todo, objeto, imagen o representación, son relaciones que seguramente tienen propiedades lógicas muy diferentes. Por ejemplo, si quisiéramos representar la relación de causalidad mediante el relator de inclusión, nos encontraríamos con el problema de que la relación de inclusión es antisimétrica, pero no está nada claro que la relación de causalidad sea antisimétrica. Y también se pueden suscitar dudas acerca de si es transitiva. Esto no digo que lo sea o no lo sea, pero es un debate abierto en la filosofía. Bueno, paso a la cuarta pregunta sobre los postulados. Si los postulados no son enunciados literalmente acerca de conjuntos, no podemos hacer a partir de ellos las deduc'ciones que haríamos a partir de fórmulas conjuntistas al uso. Pero en el texto de Bueno encontramos varias deducciones que dependen de los teoremas de la teoría de conjuntos. Por ejemplo, para deducir el postulado 2' de 2, hay que asumir el teorema según el cual si la unión de tres conjuntos está incluida en un cuarto conjunto, entonces al menos uno de los miembros de la unión está incluido en el cuarto conjunto. Y para deducir el postulado 1' del postulado 1, hay que asumir el teorema según el cual si los conjuntos son idénticos, el primero está incluido en el segundo y el segundo está incluido en el primero. Ahora bien, ¿son legítimas estas deducciones que hace Bueno si los símbolos de inclusión y de unión no tienen el significado que tienen en teoría de conjuntos? Habría que decir que el uso no literal de la teoría de conjuntos no es algo objetable en sí mismo. Es decir, en matemáticas esto es algo que se hace sin ningún tipo de problemas. Seguramente que muchos de vosotros habréis visto en libros de texto la expresión según que dice que los números naturales están incluidos en los números enteros, que están incluidos en los números racionales, que están incluidos en los números reales, que están incluidos en los números complejos. Esa fórmula pretende sugerir la relación que hay jerárquica entre esos tipos de números, que quiere decir que cada tipo de número en esa lista se construye a partir del anterior. Los números enteros se construyen a partir de los naturales, los racionales a partir de los enteros, los reales a partir de los racionales y los complejos a partir de los reales. Claro, esta relación no es una relación de inclusión en sentido literal. La relación, por ejemplo, que hay entre los números naturales y enteros, cuando se hace un desarrollo teórico riguroso de la construcción de esos números, no es una relación de inclusión, es una relación un poco más compleja. Lo que ocurre es que los números naturales con la operación de adición, por ejemplo, y la relación de menor que, esa estructura es isomorfa a una estructura cuyo dominio sí es un subconjunto de los enteros. Esto es así porque los enteros se definen como clases de pares naturales, no como clases naturales. Por tanto, los números naturales no pueden ser un subconjunto de los números enteros, pero eso no le impide a los matemáticos decir que n está incluido en z, que son los símbolos para esas clases de números. Lo que se hace es como usar una metáfora, básicamente se pretende sugerir algo que es un poco más complejo. Bueno, si esto es lo que está haciendo Bueno con la notación de la teoría de conjuntos, tendría que ser posible traducir eso a un discurso más exacto en el que se hagan claras cuáles son las relaciones ontológicas precisas de las que se está hablando. Y esto es básicamente la cuestión 5 que quiero plantear aquí. De la ambigüedad de los postulados se sigue que no hay una única manera de traducirlos al castellano. Pero ¿cómo delimitar la clase de traducciones admisibles? ¿Son todas las posibles traducciones de los postulados al castellano compatibles entre sí? Los postulados no son las únicas tesis ontológicas que Bueno expresa mediante el lenguaje de la teoría de conjuntos. Ahora bien, ¿hay alguna regla para traducir sistemáticamente al castellano no solo los postulados, sino cualquier otra fórmula del materialismo filosófico expresada en este lenguaje? Bueno, por último, 6. El postulado E igual a M parece incompatible con la definición que da Bueno del materialismo ontológico general, que está resumida en la siguiente fórmula: E incluido en M, pero M no incluida en E. Bueno afirma que la identidad E igual a M
solo comienza a ser incompatible con el materialismo cuando en ella M se interpreta como materia en general. Pero ¿de qué otro modo se puede interpretar M? Bueno, paso al tercer punto. ¿En qué sentido son mutuamente irreductibles los tres géneros? Una de las tesis centrales de la ontología materialista es que los géneros de materialidad son mutuamente irreductibles. Yo llamo a esta tesis la tesis de la irreductibilidad. Bueno denomina formalismos a las posiciones filosóficas que niegan esta tesis e intentan reducir unos géneros de materialidad a otros. Ahora bien, los términos reducción y reducible pueden tener varios significados en ontología, dejando aparte la relación de reducción entre teorías científicas. Podemos distinguir al menos los siguientes tipos de reducción. Primero, reducción meriológica. Una clase de objetos A se reduce meriológicamente a otra clase B si para todo objeto X de tipo A hay un conjunto C de objetos tipo B tal que todos los elementos de C son partes de X y toda parte de X tiene alguna parte en común con al menos un elemento de C. O dicho más llanamente, los objetos tipo A se reducen meriológicamente a los B si todo A puede descomponerse en partes que son solo objetos tipo B. Un ejemplo de la aplicación de este concepto de reducción meriológica sería un reduccionismo que dijera que todos los cuerpos son reducibles a átomos. Alguien podría decir que todos los cuerpos son reducibles a átomos en el sentido de que todos los cuerpos tienen una descripción en términos de partes y todo en la que solamente se hace referencia a átomos. Por supuesto que sea falso, eso es otra cuestión. En segundo lugar, reducción definicional. Una clase de objetos A se reduce definicionalmente a una clase B si pueden darse definiciones contextuales que eliminen la referencia a objetos A en favor de objetos B. Es decir, si para todo enunciado S referido a objetos A existe un enunciado equivalente S' que solo se refiere a objetos tipo B. Un ejemplo que ilustra este tipo de reducción es la reducción que ya mencioné antes de los números enteros, por ejemplo, a números naturales. Los números enteros son reducibles a los naturales en sentido definicional porque los números enteros se definen en términos de los naturales. Y esto tiene la consecuencia de que cualquier enunciado que se refiera a números enteros se puede traducir a un enunciado equivalente en el que no se hace referencia a números enteros y solo se hace referencia a números naturales. En filosofía esto lo intentó hacer Karma con los conceptos de las ciencias empíricas en su famoso libro La construcción lógica del mundo. Allí pretendió demostrar, aunque es muy dudoso que lo lograra, una reducción definicional de conceptos como espacio, lugar, sucesión temporal, en términos de relaciones más básicas de carácter fenomenalista. Bueno, en tercer lugar, reducción explicativa. Una clase de objetos A se reduce, de eventos o sucesos A se reduce a otra clase B si todo evento de tipo A tiene una explicación en la que solo se hace referencia a eventos tipo B. Un ejemplo de esto sería un reduccionismo psicologista que tratara de reducir los fenómenos políticos como guerras, abdicaciones, rebeliones a fenómenos psicológicos como envidias, resentimientos, odios. Si alguien pudiera demostrar que, por ejemplo, las guerras y las abdicaciones se pueden explicar haciendo referencia únicamente a cosas como envidia, resentimientos, entonces habría logrado una reducción explicativa de los fenómenos de tipo político a fenómenos de tipo psicológico. Por supuesto, esto es muy complicado, pero solamente es para ilustrar qué quiero decir con reducción explicativa. Bueno, en cuarto lugar, reducción por subsunción es el tipo más básico de reducción. Una clase de objetos A se reduce por subsunción a otra B si todo objeto tipo A es idéntico a un objeto tipo B. En quinto lugar, reducción epistémica. Una clase de objetos A se reduce epistémicamente a la clase B si el conocimiento de verdades relativas a objetos A se apoya inferencialmente, exclusivamente en el conocimiento de verdades relativas a objetos tipo B. Un ejemplo de esta filosofía es la reducción que intentó de nuevo Karma de lo heteropsicológico, es decir, de las mentes de los otros, a lo físico. ¿En qué sentido es el dolor de Sergio, por ejemplo, reducible a su cuerpo? Bueno, Karma decía que en un sentido epistémico, porque la única manera que tengo yo de saber que Sergio siente dolor es teniendo una impresión de su conducta corporal, de sus expresiones faciales y sus informes acerca de su propia vida mental. Como todo eso son eventos físicos, Karma decía que lo heteropsicológico es reducible a lo físico en sentido epistémico. Bueno, a lo que quiero llegar es que aunque estas definiciones son tentativas y están formuladas con debilidad e imprecisión, si el término reducción tiene esta multiplicidad de sentidos filosóficamente relevantes, se sirve que la tesis de la irreductibilidad a la que me refería antes es ambigua. Para desambiguarla, habrá que especificar en qué sentido se está usando el concepto de reducción en su formulación. Y esto abre la posibilidad de que la tesis de la irreductibilidad sea verdadera en alguno de sus sentidos y falsa en otro. Si se quisiera defender una tesis de la irreductibilidad general, que afirmara que los géneros de materialidad son mutuamente irreductibles
útiles en todos los sentidos, por ejemplo, en todos los 5 sentidos que he mencionado, habría que demostrar esto por varios argumentos independientes, por supuesto. Y bueno, paso al cuarto punto. Son materiales los objetos abstractos. A cualquiera que se aproxime a los ensayos materialistas le desconcertará la afirmación de Bueno de que el conjunto de los números primos es tan material como puede serlo un montón de grados. Esto es un corolario de la tesis más general de Bueno, según la cual los objetos abstractos, en inglés, son materiales aunque sean incorpóreos. Hay por lo menos 2 argumentos en los ensayos materialistas que pueden apoyar esta tesis. En los ensayos materialistas no, hay 2 argumentos en el materialismo filosófico, por lo menos, que pueden apoyar esta tesis. El primero lo sugiere Bueno en el siguiente pasaje del segundo ensayo. Dice: el motivo por el cual llamamos materialidades a los conjuntos, multiplicidades, de entidades tan heterogéneas que hemos recogido en los géneros M1, M2 y M3 es, ante todo, el siguiente. La idea de materia dice pluralidad de partes extrapartes, y no solamente la noción de materia se cumple en los contenidos del género M1, tanto se suponga continua la materia corpórea y, a fortiori, si se supone constituida por cuantos discretos de energía, sino también en los contenidos del género M2 y, por supuesto, en los contenidos del género M3. Felipe Jiménez se hace eco de este argumento en su libro La ontología materialista de Gustavo Bueno, de 1994. Dice: ¿por qué llamar materialidades a los contenidos de M1, M2 y M3? Una respuesta de Gustavo Bueno consiste en afirmar que los contenidos de los 3 géneros de materialidad son multiplicidades y que por ello son materialidades, ya que la idea de materia tiene como uno de sus atributos la multiplicidad. El argumento aplicado a M3 puede esquematizarse así. Esta esquematización la tomo de un artículo que escribí con Gerardo I en la revista Scientia in Verba este año, en el que comparábamos el concepto de materia de Gustavo Bueno y de Mario Dumas. El argumento es: premisa primera, X es material si y solo si A. X es una pluralidad de partes, B. Hay partes de X que son discontinuas o inconmensurables entre sí, y C. No todas las partes de X están relacionadas, pero tampoco son todas independientes entre sí. Esto último sería la condición de sin bloqueo. Segunda premisa, M3 es una pluralidad de partes, puesto que incluye relaciones, números, ideas filosóficas, etc. Tres. Algunas partes de M3 son irreductibles entre sí. Como leemos en el Ego Trascendental de 2016, en M3 hay discontinuidades, por ejemplo, e inconmensurabilidades entre dominios aritméticos y geométricos. Premisa 4. Algunas partes de M3 están relacionadas entre sí, como es obvio. Por tanto, 5. M3 es material. Este argumento es claramente válido, ya que la conclusión se sigue de las premisas. El problema de este razonamiento es que los interlocutores que adoptan otras posiciones filosóficas, como el espiritualismo, el idealismo, el materialismo grosero, el materialismo sistémico o el empirismo, no aceptan la premisa 1, ya que operan habitualmente con otro concepto de materia, que connota típicamente espacialidad, temporalidad y cambio, rasgos de los cuales carecen obviamente los números, los teoremas lógicos, etc. Como consecuencia de esta diferencia en el uso de los términos, cuando desde el materialismo filosófico se afirma que los objetos abstractos son inmateriales, no se está contradiciendo a estas otras posiciones que dicen que los objetos abstractos son inmateriales. Alguien podría aceptar que los objetos abstractos, como el número 7, o como los números naturales, como los teoremas geométricos, etc., satisfacen la definición que ha dado uno de materia, es decir, aceptará que son plurales, que tienen relaciones de dependencia e independencia, etc., pero podría no estar de acuerdo con que esos atributos sean una condición necesaria y suficiente para ser material. Por tanto, si la tesis de que los objetos abstractos son materiales tiene una finalidad polémica, es decir, la finalidad de enfrentarse dialécticamente a estas otras posiciones que niegan la materialidad de M3, entonces esta finalidad queda bloqueada. Otro argumento propuesto en los ensayos para apoyar la materialidad de M3 es el siguiente. Dice, bueno, ¿qué motivos podría haber para llamar espiritual al conjunto de los números primos? Este conjunto es tan material como pueda serlo un montón de grado. El argumento implícito aquí es: 1. X es material si solo si X no es espiritual. 2. El conjunto de los números primos no es espiritual. Por tanto, 3. El conjunto de los números primos es material. Nuevamente, el argumento es válido. Además, podemos suponer que la premisa 2 puede generalizarse a otros objetos abstractos para apoyar la tesis de que M3 en su totalidad es material. Ahora bien, no es difícil ver que este argumento está expuesto al mismo problema que el argumento anterior, ya que la premisa 1 depende de qué definiciones de materia y espíritu se adopten. En muchas ontologías, la primera premisa es sencillamente un falso dilema. Se podría argumentar contra esta evaluación de la situación diciendo que la definición de materia del materialismo filosófico es más potente y mejor que cualquier otra, ya que desde esa idea de materia pueden envolverse o clasificarse en las posiciones de otros sistemas, y no recíprocamente. Concedamos por el momento que es así.
que desde esa definición de materia pueden clasificarse desde otros sistemas y no recíprocamente. El criterio en el que se basa este argumento es insuficiente. Que una terminología sirva para clasificar a otros sistemas no es una razón suficiente para preferir esa terminología. Hay otros criterios relevantes para evaluar terminologías, como por ejemplo la adecuación al uso común o científico, la simplicidad, la riqueza expresiva o la ausencia de polisemia. En cualquier caso, creo que deberíamos renunciar a buscar la terminología filosófica correcta. No hay ningún problema en que coexistan terminologías diferentes. Supongamos que dos interlocutores A y B tienen dos terminologías que son idénticas en todo, excepto en que difieren en la definición de un cierto predicado P. Es decir, P se define de una manera en la terminología de A y de otra manera distinta en la terminología de B. Allí donde la aplicación del predicado P choca, allí donde no coinciden, es decir, donde A dice que X es P y B dice que X no es P, basta con recurrir al expediente pragmático de eliminar el término P del debate en favor de aquellos conceptos acerca de cuyas definiciones los interlocutores coinciden. Esto puede hacerse con el predicado material en el debate que nos ocupa. Si dos interlocutores coinciden en lo que entienden por pluralidad e irreductibilidad, por ejemplo, pueden debatir acerca de si algo tiene o no esos atributos, dejando aparte la cuestión de si es o no material, puesto que no entienden el término material del mismo modo. Pero supongamos que no se ponen de acuerdo en lo que entienden por irreductibilidad. En ese caso, el proceso se repite. Eliminan el término irreductibilidad del discurso en favor de otros acerca de cuya definición puedan ponerse de acuerdo. Bien, paso al quinto punto, que es el último. ¿En qué consiste la interdependencia de los tres géneros? La última cuestión que quiero plantear tiene que ver con la dependencia mutua de los géneros de materialidad. La relación de dependencia que es relevante aquí puede definirse vagamente así. X depende ontológicamente de Y, sí y solo sí, necesariamente si X existe y existe. O, equivalentemente, X depende ontológicamente de Y, sí y solo sí, es imposible que X exista sin que Y exista. Digo que se puede definir vagamente así porque esta definición emplea conceptos muy problemáticos como los de necesidad, existencia, etc. Una formulación alternativa que se podría dar a este concepto de dependencia ontológica sería mediante un condicional contrafáctico. X depende ontológicamente de Y, sí y solo sí. Si Y no existiera, X no existiría, algo de este estilo. El problema es que eso seguramente le comprometería a uno con ontologías problemáticas, ya que para analizar los condicionales contrafácticos muchas veces se dice que hace falta cosas como mundos posibles, lo cual puede resultar inadmisible para muchas filosofías. Bueno, en las discusiones, dejando aparte esa cuestión de cómo definir exactamente la noción de dependencia ontológica, en las discusiones del seminario de la Universidad Complutense se han perfilado dos posiciones incompatibles acerca de la relación entre los géneros, especialmente acerca de la relación entre M1 y M2. La primera tesis, que denomino A, dice: M2 depende ontológicamente de M1, pero M1 no depende ontológicamente de M2. Y la tesis B dice que M2 depende ontológicamente de M1 y que M1 depende ontológicamente de M2. El siguiente pasaje de ego trascendental parece apoyar la tesis A. Dice, bueno, si M1 comenzó hace 15.000 millones de años, M2 solo habría comenzado hace 700 millones de años, por ejemplo con los telesterios precámbicos. Podemos asegurar, por tanto, que M2 procede de M1, comienza a manifestarse en glóbulos de M1 y una vez que M1 ya estaba consolidado. El argumento a favor de la tesis A, que toma como punto de partida ese texto, es el siguiente. Primero, hubo un momento en el que M1 existió y M2 no existió. Eso es básicamente lo que afirma Bueno en ese texto. Por tanto, 2, es posible que M1 exista y que M2 no exista. Por tanto, 3, M1 no depende ontológicamente de M2. Además, 4, no puede haber materialidades interiores de orden subjetivo, es decir, M2, sin un sujeto corpóreo, ya que no puede haber vivientes incorpóreos. Esto sería un supuesto de carácter antiespiritualista. Por tanto, 5, M2 depende ontológicamente de M1. Y la tesis A es básicamente la conjunción de las conclusiones 3 y 5. Ahora bien, el siguiente pasaje del segundo ensayo materialista parece apoyar la tesis contraria B. Dice, bueno, M1, M2 y M3, es decir, sus contenidos respectivos, están vinculados como los factores de un monomio. La anulación de un monomio supone la anulación del conjunto, del mundo. A favor de esta posición, la B, puede emplearse el siguiente argumento sugerido por Javier Pérez Jara en su artículo Materia y Racionalidad, del número 36 de El Basilisco. Numero las premisas a continuación de las del argumento anterior para poder distinguirlos. 6. Las morfologías de M1 están dadas a escala antrópica. 7. Si se suprime M2, se suprime a los humanos. Por tanto, 8. M1 no puede existir sin M2. Por tanto, 9. M1 depende ontológicamente de M2. Esto es la segunda parte de la tesis B. Como en la primera parte de ambas tesis coinciden,
puede emplearse para esa primera parte el mismo argumento que empleaba la posición anterior, que va de la premisa 4 a la conclusión 5. Bueno, una manera de resolver el aparente conflicto entre estos dos argumentos consiste en interpretar la premisa 1 del argumento a favor de la tesis A como una reconstrucción retrospectiva. Solo podemos afirmar que N1 precede en el tiempo a M2 desde un estado del mundo en el que coexisten los tres géneros de materialidad. Es decir, si se suprime un género, no podemos afirmar que N1 existía antes que N2. Pero esto no aclara mucho las cosas, puesto que es trivialmente verdadero que solo podemos afirmar la premisa 1 ahora, ya que hace 15.000 millones de años no existíamos. Pero eso no quiere decir que la premisa 1 no sea verdadera. La cuestión es si M1 precede a M2 en el tiempo, no cuáles son las condiciones bajo las cuales podemos afirmar o saber que M1 precede a M2 en el tiempo. Otra solución posible es afirmar que el símbolo N1 no tiene el mismo significado en los dos argumentos. Podríamos decir que en la premisa 1 a favor del argumento a favor de la tesis A, M1 designa las realidades físicas sin más, mientras que en la premisa 6 del argumento a favor de la tesis B, M1 designa las realidades físicas en cuanto conceptualizadas o percibidas como tales por los seres humanos. Si hacemos esta distinción, ambos argumentos serían válidos y entre A no habría incompatibilidad, ya que N1 no tendría el mismo sentido en ambas tesis. Seguramente que existen otras maneras de resolver el conflicto, pero bueno, eso lo dejo para el debate. Muchas gracias. Así que, bueno, si hay alguna pregunta. Bueno, pues... Hola. Hola. Vamos a hablar más alto, yo hablo muy bajito. Intentar hablar alto para que coja la cámara. A ver, sobre el tema de esto que dices en la cuestión, has llamado tú 4, ¿no? 4. Esto del espiritualismo, o sea, ¿por qué llamar materias? A ver si la pregunta, ¿hay tantas cuestiones? Sí, M3 es material y estas cosas, ¿no? ¿Por qué llaman material a M3 y demás? A ver, en los ensayos materialistas, sobre la página 308, 310, ahí lo discutimos el seminario, ahí bueno dice que es un prejuicio espiritualista no llamar a los objetos abstractos M3, que llaman no llamamos materiales. Y esto depende de dos prejuicios, el prejuicio espiritualista clásico y el cartesianismo. Sobre todo el cartesianismo es el que más ahí se encarga de destruir, ¿no? Entonces, ¿por qué, de qué manera destruye bueno el espiritualismo? Diciendo que como las materialidades M3 son pluralidad de partes, y los espíritus se deciden como algo que no tiene partes, pues entonces eso es suficiente para poder llamarlo material, porque M3 ha demostrado que tiene partes, ¿no? Y sobre todo lo que más se encarga de criticar, digamos, es al cartesianismo, ¿no? El cartesianismo, como sabemos, distingue tres tipos de sustancias: res extensa, res cogita y Dios, ¿no? La sustancia infinita. Entonces él dice, Descartes considera que la res extensa, ¿no? Se define por la cantidad, no por la cantidad. Y entonces ahí lo que hace Gustavo Bueno es considerar que tanto M1 y M2 y M3 se pueden definir independientemente de la cantidad. Él menciona ahí las escalas ordinales, las clasificaciones, las taxonomías, todo eso no son cantidades, es otro tipo de relaciones. Entonces, de esa manera, él dice, no solo lo que Descartes considera la res extensa, ¿no? Es material, ni siquiera es cuantitativo. Dice, los tres géneros de material está distribuida la cantidad y los tres géneros de material desbordan la cuestión de la cuantificación, ¿no? Entonces, de esa manera dice, destruidos estos dos prejuicios, tanto el espiritualista como el cartesiano, podemos llamar perfectamente a las tres materialidades materia, tipo de materia. Por eso yo creo que sí que Gustavo Bueno lo justifica, ¿no? Que no es una manera simplemente de hablar, sino que está justificando eso. Eso es lo que parece, ¿no? Está claro que no es una mera manera de hablar, y claro, lo justifica. De hecho, yo he mostrado dos argumentos que podrían emplearse para justificar esa tesis. Yo no estoy diciendo que esa tesis sea arbitraria, la tesis de que los objetos abstractos son inmateriales. Lo que quiero decir es que el argumento que he mencionado, el primero, de que M3 tiene una pluralidad de partes, o es una pluralidad de partes, y que por tanto es material, ese es el primer argumento que he esquematizado aquí. El problema de ese argumento es que depende de una definición de materia como pluralidad de partes.
pero esa es una definición que otros interlocutores no aceptan, de modo que el argumento no es efectivo contra esas posiciones, pero estaría pidiendo el principio contra ellas. Entonces, claro, uno podría decir que filósofos espiritualistas, filósofos cartesianos, otros filósofos tienen otra definición de materia que es incorrecta, bueno, pero ¿cómo sabemos que una definición es incorrecta? Yo creo que las definiciones no se evalúan en términos de corrección o incorrección, de verdad o falsedad, sino que se evalúan en términos de inteligibilidad, por ejemplo, eficiencia. Es decir, uno puede evaluar una definición diciendo, bueno, esta definición es parsimoniosa, es coherente con todo lo demás que has dicho, o puedes decir, no, nadie te va a entender si dices esto, ¿no? Si a alguien se le ocurriera definir, por ejemplo, a las sillas con la definición que nosotros habitualmente le daríamos a los teléfonos móviles, pues nadie lo entendería, tendría un escéptico, por supuesto. Pero lo que queda es que su definición, si él la tiene como una convención, una propuesta, no es ni verdadera ni falsa. La verdad falsedad solo se puede predicar de un enunciado dentro de un sistema, dentro de un lenguaje en el cual ya hay, digamos, un diccionario, unas definiciones ya previamente dadas. Entonces, la tesis de que M3 es material, para poner el ejemplo que he utilizado, de que el conjunto de los números primos es material, es verdadera en el sistema de Bueno desde la definición de materia de Bueno, pero desde una definición de materia distinta, como la que emplea Mario Bunge, no es verdadera porque la definición de materia de Mario Bunge hace que algo es material solo si es cambiante, por ejemplo, es capaz temporalmente, etc. Puesto que los números no lo están, no son materiales en su definición de materia. Entonces, la cuestión aquí no es una cuestión de hecho, no fáctica de si son materiales o no. Es una cuestión que solo puede plantearse dentro de los sistemas, no fuera de ellos, ¿sabes? Esto es básicamente lo que o sea, que el argumento que has dicho es válido, pero para muchos sistemas no es correcto, porque alguna de las premisas no lo aceptan. Entonces no puede emplearse ese argumento con diversas otras posiciones hasta que no se encuentre, digamos, un conjunto de premisas en el cual coincidan. Es que, bueno, que buscar premisas en las que todos puedan coincidir. Es que al final parece que deberíamos de buscar un sistema que se adecua a la realidad como si esa realidad estuviese al margen de cualquier sistema. Yo creo que no estoy tan seguro de que haya necesariamente que pedir el principio a la postura contraria, sino simplemente desde el concepto de materialidad que maneje un sistema determinado, intentar estirarlo todo lo que se pueda hasta que llegue de alguna forma a algún tipo de aporía. Es decir, en ese sentido es el propio sistema cuando tiene la incapacidad de explicar algo desde sus propias posturas, el que queda, digamos, barrido por aquel sistema que sí puede. Es decir, es que, o sea, a bote pronto, pero un sistema, por ejemplo, que considere M3 realidades espiritualistas, pues a lo mejor tiene ciertos problemas para explicar de qué manera surge o de qué manera se relaciona con las ciencias, etc. Sin embargo, el concepto de materialidad de M3, que maneja el materialismo filosófico, pues de alguna manera se puede explicar desde el tema de que es operable. Y creo que simplemente es una cuestión de potencia dentro del propio sistema, desde el que tú elijas, intentar ver qué potencia explicativa tiene. Y un sistema se puede caer sin aceptar premisas de otros, sino porque lo intentas estirar y llegas de forma algún tipo de aporía. Se me ocurre decir así, a bote pronto. Yo creo que eso de buscar premisas externas al sistema para que todos nos entendamos es imposible. La filosofía es conflicto y son unos sistemas contra otros. Entonces no puedes suponer que hay una suerte de principios metafilosóficos por encima de los sistemas y poder hacer una suerte de léxico filosófico, un diccionario filosófico, y los diccionarios filosóficos son ficciones en el fondo. Porque no hay manera de fijar un sentido para una palabra, como puede ser materia. En materia, en el sistema filosófico tiene un sentido, en otro sistema tiene otro sentido. Entonces, los sistemas solamente pueden fijar los significados que le dan a esos términos filosóficos desde una perspectiva apagógica. Y es uno de los argumentos que tú has citado. Es decir, si los números no son materiales, entonces ¿qué son? Entonces, apagógicamente tenemos que definirnos frente a otras alternativas. Y las alternativas son o bien están en el cosmos noetos, o bien están en la mente, o bien son ficciones útiles, pero esas alternativas no parecen que den cuenta de lo que realmente son los números.
¿O sí? No, bueno, yo creo que no. Yo por lo menos creo que o sea, suponer que los números están en cosmonotos, como he dicho, pues es... Hombre, yo no entendía muy bien qué quería decir eso, que están en la mente también se enfrenta a problemas obvios, que sean ficciones, pues puede tener también problemas. O sea, la tesis, el conflicto aquí es entre sistemas, por ejemplo, el de Bunge, yo creo que en realidad el de la mayoría de los filósofos, o sea, la mayoría de los filósofos no dirían que los números primos son materiales. Bueno, dice que sí lo son. La cuestión es, ¿quién lleva razón? Y yo lo que digo es, no se puede preguntar quién lleva razón desde fuera, digamos, sino solamente desde dentro de cada uno de los sistemas. Entonces, dentro del sistema de Bueno, con la definición de materia que él maneja, los números primos son materiales, puesto que son una probabilidad de partes, etc. Pero dentro de otras definiciones de materia no. Entonces, esa es la única, esa es la única cuestión. El otro argumento, el argumento del dilema, el problema es que la primera premisa de ese argumento es que algo es material si solo sí no es espiritual. Es decir, está suponiendo que los conceptos de ser material y ser espiritual son mutuamente contradictorios, excluyentes y agotan las posibilidades. Bueno, según esa premisa sí, porque si algo no es espiritual, por esa premisa es material. Si algo es espiritual, por esa premisa es material. Puedes decir que son espirituales, que son psicológicos, que son divinos, puedes decir muchas cosas, pero es que no son materiales. No, yo me estoy atendiendo a la primera premisa de ese argumento, en esa primera premisa que es el curso de sí, o sea, la materia se opone a la simplicidad del espíritu, porque el espíritu supone que no hay partes. Entonces, bueno, eso por lo menos es una buena definición de espíritu. O sea, el argumento de Bueno en ese pasaje que hace la pregunta retórica de ¿qué razón habría para llamar espiritual el conjunto de los números primos? Y luego dice, los números primos son tan materiales como puede ser algo que con un montón de trabas. Bueno, en esa pregunta retórica primera está implícita la idea de que algo es material si solo sí no es espiritual, y eso presupone que esas son las únicas opciones. Pero, tradicionalmente esto es muy difícil de sostener. O sea, la mayoría de ontologías, por lo menos que yo conozco, no tienen estos dos conceptos como categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas del dominio de todo lo que existe, por ejemplo. O sea, por ejemplo, en la metafísica tradicional, la distinción espíritu-materia era una división de la categoría de sustancia, que era la primera de las 10 categorías aristotélicas. Pero si tú ves los números, por ejemplo, los clasifica Aristóteles como cantidades, no como sustancias. De modo que ya tendrías una clase de objetos que no podrían ser ni espirituales ni materiales en la metafísica tradicional. Entonces, eso va contra esa premisa. O sea, es que quería decir que en la metafísica tradicional esa primera premisa no va a tener. Yo sobre lo demás pues, no te voy a decir mucho porque ya los seminarios ya he criticado la mayoría de las cosas que has dicho. Entonces no... Simplemente sobre lo de Ulises Molines, pues la premisa 2, sobre que las tesis de que todo lo que es material debe estar sustentado suficientemente por las teorías científicas vigentes, pues es una tesis científica. Es decir, la ciencia no puede decir que algo es material, ¿no? Porque la idea de materia desborda completamente cualquier categoría científica. No sé qué categoría científica puede estar de acuerdo con esto. Ninguna. Es decir, la ciencia es otra cosa. Me parece que es una premisa pues fuera de lugar, o científica, o que no sé, impertinente, yo creo. Y luego los criterios claros y no vacuos, pues lo del no vacuo, pues me parece que es un criterio a su vez que es vacuo. Porque ¿qué significa ser no vacuo? Vacuo significa vacío. Pero, claro, yo no sé qué es un criterio no vacuo. No sé si tú lo ves. Bueno, lo que has dicho sobre la segunda exigencia de Molines, o sea, lo que está sugiriendo es que esa segunda exigencia de Molines no es correcta. Bueno, eso es, yo estoy bastante de acuerdo con eso, pero creo recordar que Molines acepta que las ciencias no pueden decir lo que es la materia, y eso es lo que le lleva a negar el materialismo, porque dice que, claro, si parte de una premisa en cierto sentido cientificista, según la cual, bueno, si ese concepto no puede elucidar las ciencias empíricas o no lo pueden sustentar las ciencias empíricas de ninguna manera, bueno, no sé si diría que es inadmisible, pero yo estaría de acuerdo con lo que has dicho sobre la segunda exigencia. Eso sería una buena manera de contrarrestar el argumento de Molines. O sea, como ya he dicho, yo no creo que el argumento de Molines sea
definitivo contra el materialismo de bueno, simplemente lo ponían pues, para ilustrar, bueno, para preguntar cómo podría ponerse a bueno y su sistema en, en el mapa de esa polémica, que es una polémica que además tuvo bastante continuación, muchos filósofos como Quintanilla y otros. Pero vamos, estaría de acuerdo con eso sobre lo que dices. Tal vez esa exigencia no es correcto. En cuanto a los criterios no vacuos, bueno, yo creo que lo que quiere decir muy bien ahí es que un criterio vacuo sería un criterio no informativo. Por ejemplo, un criterio de materialidad vacuo sería uno que dijera, bueno, como digo ahí, algo es material si es real, por ejemplo. Entonces, eso haría que la tesis de que todo lo real es material se convirtiera en trivial, ¿no? Porque sería bastante tautológico, ¿no? Todo lo real es material, todo lo real es real. Entonces, eso sería un criterio vacuo, un criterio no informativo, o un criterio que satisfagan todas las entidades necesariamente, ¿sabes? Por una necesidad tipo lógico. Pues, por ejemplo, dices, material es aquello que es P o no P. Eso sería un criterio vacuo porque, por necesidad lógica, todo lo cumpliría, ¿no? Entonces, un criterio vacuo es un criterio no informativo. Eso es lo que quiere decir Moulines. A ver, yo creo que esta discusión es un poco válida. O sea, yo creo que la posición de Alejandro es un poco la de la filosofía analítica, ¿no? O de cierta parte de la filosofía analítica. Es decir, como decía Wittgenstein, todos los problemas filosóficos son problemas lingüísticos, ¿no? Y entonces, si llegamos a un acuerdo, en este caso sobre la idea de materia, pues parece como que si los problemas desapareciesen. Pero claro, yo creo que es que esa no es la, como decía Kais, esa no es la labor de la filosofía. La filosofía es polémica, por esencia, pensar contra alguien. Y entonces, lo que hay que ver es si el sistema filosófico de Gustavo Bueno, que es el que nos convoca aquí, tiene una ontología que es capaz de envolver a las demás ontologías, ¿no? Es decir, si tiene la capacidad de llevar a callejones sin salida a los demás sistemas filosóficos o a llevarlos a contradicciones. Es decir, por ejemplo, Mario Bunge, pues la pregunta sería, más que cómo define materia, sería Mario Bunge es capaz de explicar, como explica Gustavo Bueno, ciertas cosas, tiene una antropología, tiene una filosofía de la ciencia, tiene una filosofía del Estado, no, la filosofía del Estado, por ejemplo, no tiene, pero la ontología de Bueno sí da para eso. O cuál es la filosofía de la ciencia más potente, la de tercera categorial o la de Bunge, ¿no? O a qué paradoja llega Bunge, qué Bueno no llega. Esa es la cuestión. Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Porque no estamos aquí en matemáticas hablando de aritmética, donde los términos están definidos unívocamente y donde cuando sale el triángulo en el plano todos saben lo que es. Ahí nadie puede discutir eso, y si se discute pues no puede ser hacer matemáticas. Es que en filosofía es esencialmente polémico, pero por esencia además. Entonces yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Que la filosofía de Bueno, si es potente, será porque es capaz de explicar a otras, sencillamente, y de explicar los fenómenos y los hechos del mundo, digamos, en fin, dar cuenta del presente en marcha, ¿no? Si se puede hacer una filosofía de la música, por ejemplo, una filosofía del arte, una filosofía de la técnica, esa es la cuestión. Y si los otros sistemas filosóficos son capaces de hacerlo, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la discusión más pertinente, ¿no? A ver, por ejemplo, en los ensayos materialistas, la distinción más importante que se hace seguramente es entre el plano ontológico general y el plano ontológico especial, ¿no? Y como esos géneros de materialidad que distingue Bueno ahí, bueno, y el ego trascendental, es capaz de, Gustavo Bueno, de explicarlo desde los sistemas filosóficos, ¿no? Y ver cómo son formalismos, o son mundanismos, o son metafísica, etc. Y entonces yo creo que eso sí que lo consigue Bueno satisfactoriamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece más potente, como decía la filosofía de Bueno, porque al menos en los sistemas ontológicos, en 1972 es capaz de explicarlo, de envolverlo. No sé qué os parece esto, pero... Bueno, una cosa que has dicho de la filosofía analítica, bueno, y de Wittgenstein, has dicho yo no me considero que lo que estoy diciendo es filosofía analítica, sobre todo porque no sé lo que quiere decir la expresión filosofía analítica. Bueno, yo siempre que alguien la emplea pregunto cómo la podrían definir, porque me da la impresión de que... Porque los problemas son lingüísticos. Bueno, pues... Yo me refiero a eso. Vale, sí, lo que has dicho de Wittgenstein. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso que dice Wittgenstein. Obviamente los problemas filosóficos no son problemas lingüísticos. Algunos lo son, pero otros no. Es
decir, el problema, por ejemplo, al que he hecho mención de el término material y cómo Bueno lo emplea, cómo Bunge lo emplea, cómo otros filósofos lo emplean, ese es un problema lingüístico en parte porque tiene que ver con la aplicación del predicado. Como el predicado es un objeto lingüístico, es un problema lingüístico. Pero luego la pregunta de qué hay, por ejemplo, si existen los objetos abstractos, eso no es un problema lingüístico, ¿no? Entonces yo no estaría de acuerdo con esa tesis de Wittgenstein, por supuesto, y si eso es lo que caracteriza la filosofía analítica, pues diría dos cosas. La primera es que yo no sería partidario de la filosofía analítica, y la segunda es que si eso es lo que quiere decir filosofía analítica, hoy en día quedan muy pocos filósofos analíticos entonces, porque hoy en día muy pocos filósofos dicen que los problemas filosóficos son problemas lingüísticos, es decir, incluso los filósofos que supongo que se encuadrarían en la tradición que viene de alguna manera de Wittgenstein, lo negarían. Eso es una cuestión que nadie, vamos, que yo sepa, vamos, no se sostiene hoy en día. Entonces, yo lo que propondría es no usar el término filosofía analítica directamente, sobre todo porque, aparte de que desde un punto de vista lógico no está claro qué es lo que quiere decir, o sea, cuáles son los atributos que supuestamente tienen los filósofos analíticos, eso por un lado tiene otro problema, que es que se emplea de manera perniciosa, a mi modo de ver, porque se emplea, y lo puede emplear gente autodenominada analítica y gente que no lo sea, para orillar ciertas cuestiones. Es decir, no, bueno, esta es una cuestión de filosofía no analítica, por tanto yo estoy legitimado en ocuparme de ella, yo estoy autorizado a no leer a Heidegger, no leer a Hegel, porque no son filosofía analítica, o a la inversa, alguien podría decir, no, eso es filosofía analítica, por tanto es un problema que no merece la pena que lo abordemos o algo así. De modo que yo propondría no usar el término directamente. Y bueno, en cuanto a lo de Bunge, bueno, yo no soy un experto en la obra de Bunge, pero él sí que tiene una filosofía de la ciencia, sí que tiene una filosofía política y sí que tiene algo que podríamos llamar una antropología. Tendría que ver exactamente sus textos, a ver qué es lo que dice exactamente, pero sí tiene esas propuestas. Entonces, en cuanto a lo de si desde el sistema de Bueno puede envolverse a estos otros, yo creo que el término envolver parece que es claro porque sugiere una imagen mental muy clara, ¿no? de envolver, ¿no? Pero hasta qué punto eso designa una relación precisa entre sistemas. Yo creo que sería mejor ir a las tesis concretas propuestas por los sistemas, por ejemplo, que los números primos son materiales, que la causalidad es una relación necesaria, cosas de este estilo, es decir, propuestas que hacen los filósofos concretas, en lugar de trabajar a la escala de los sistemas, en el cual hablamos de sistemas que envuelven a otros. No, yo creo que sería mejor evaluar los argumentos que propone cada uno a favor de las distintas posiciones, y ahí es donde se podrá decidir qué propuestas de Bueno, qué tesis de Bueno concretas son válidas, son adecuadas, en función de lo bien argumentadas que estén, qué propuestas de Bunge lo sean, etc. O sea, yo no creo que sea la escala de los sistemas la más adecuada para enjuiciar la filosofía, pero bueno, esta es mi opinión. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo también. Porque, o sea, las tesis no están sueltas, es decir, las tesis son, lo que he dicho, son apológicas, son sistemáticas, están ligadas unas con otras y no puedes suponer que los argumentos van solos, o sea, como si fueran átomos que van por ahí, y tú puedes combinarlos unos con otros, sino que están ligados. Entonces, no son probablemente las tesis, sino los enfoques, porque evidentemente cuando nosotros hablamos pues, de filosofía de las matemáticas, estamos hablando por supuesto que los números son materiales. Y eso ya supone una concepción ontológica, es decir, que la nosología se pone en una ontología, etc. Es decir, no puedes suponer que son solamente argumentos, tesis sueltas. No, yo no pongo eso. Y aparte el criterio que estaría fuera de los sistemas para valorar cualquier argumento es más válido, ese criterio que está, es totalmente no pertenece a ningún sistema. Bueno, para evaluar si un argumento es aceptable o no puedes emplear varios criterios. Uno de ellos, hay criterios lógicos, por ejemplo, hay criterios que son más... que no son puramente lógicos, sino que no son lógicos formales, sino que son propios de lo que es la teoría del argumento informado. O sea, yo creo que eso sea un problema. Ahora, lo que tú apuntabas, yo no presupongo que las tesis estén sueltas, ni sean átomos, ni estén flotando por ahí. O sea, evidentemente eso es falso. Claro que hay relaciones entre las propuestas de los sistemas distintos, de sistemas filosóficos, yo no niego eso. Yo lo que digo es que si queremos analizar hasta qué punto una filosofía es superior a otra, no deberíamos preguntarnos, ¿envuelve este sistema a este otro? Sino, ¿es esta tesis concreta más plausible que esta otra tesis concreta? ¿Qué es plausible? ¿Pero qué es plausible entonces? Pregunto,
Yo quiero decir que en lugar de emplear ese término de envolver de un sistema que envuelve a otro, porque eso es muy difícil, o sea, yo por lo menos no entiendo qué quiere decir. Pues por ejemplo lo que hizo Javier Pérez Jara con Russell. Pues ese libro es maravilloso, explica todas las tesis de Russell, todo el sistema de Russell, todas las ideas de Russell en materia, las va haciendo, despiezando y las va envolviendo en el sentido de que las va explicando. Y dice, y aquí Russell no sabe qué decir, y aquí Russell se contradice, coño, porque no tiene una ontología, porque no tiene el sistema que tiene bueno, y dice, bueno, esto se puede explicar, eso es envolver. O lo que hace Vidal Peña con Spinoza, ¿no? Que es capaz de explicar la ontología de Spinoza pues desde el material muy filosófico, justo antes de los ensayos, porque se publicó en el 74, 2 años después, ¿no? Bueno, en ese año, casi el mismo año. Eso es lo que estamos diciendo, es decir, podemos explicar el sistema de Kant y las paradojas de Kant, la metafísica de Kant, el sustancialismo, la metafísica de Aristóteles, desde el material muy filosófico. ¿Se puede explicar? Pues sí. Se supone que sí, ¿no? Yo supongo que sí, o muchos suponen que sí, porque es una ontología que tiene sentido. Pero si vamos tesis a tesis, desligando como si fuese esta tesis, ¿cuál es la correspondiente empuje? No se trata así del sistema filosófico, envuelto por un sistema, ¿no? de ideas filosóficas, que es lo que envuelve los sistemas filosóficos, si es capaz de explicar los otros. Es decir, los sistemas filosóficos hasta la fecha han tenido sus aporías, sus callejones sin salida, sus problemas, sus contradicciones, ¿no? Eso Kant es lo primero que dice la crítica de la razón pura, ¿no? Y la cuestión es, Gustavo Bueno, si es capaz de explicar los demás sistemas filosóficos, o si no lo es, o si es una filosofía en marcha, yo creo que esa sería un poco la discusión, pero sí que quiero decir que sí que se puede dar un criterio de medir si un sistema filosófico es más potente que otro, ¿no? No sé. Bueno, esto a mí me gustaría que abriésemos un poco esto porque, claro, no se trata de nosotros, se trata de eso, lo conocemos todo, ¿no? No sé si alguien quiere... ¿Por todo de alguna otra cuestión que no sea... Sí, con más cuestiones y más... Pues no. Yo soy parte del público. Pues vamos a ver, es que la impresión que da esto es algo así como que tratáis de convencer al presentador de una serie de cosas y no le convencéis. O sea, que no te da toda la potencia del sistema. O que no os habéis enterado vosotros de lo que dice. Bueno, ¿por qué no le convencéis? Y eso es esa impresión también tuve cuando vi lo que es el seminario, ¿no? El seminario parecía que todo el mundo trataba de explicarte cosas, Alejandro, ¿no? Pero no parecía que no llegaba, no te convencía ninguna, todas las dudas, tal. Y entonces la sensación es completamente espantosa. Primero parece que, bueno, pues no sabe lo que dice. Luego, los seguidores de Bueno, pues se quedan ahí, pues, impotentes porque no le dan la razón. Entonces toda la ontología y todas estas cuestiones se quedan en una cosa pragmática de que alguien no acepta algo por sistema y entonces se desactiva completamente, se desactiva todo. El libro entero se cae de plano, o sea, no sirve para nada, es una cosa ridícula. Y es porque una conciencia, un yo, no le convence, digamos, el planteamiento es una especie de escepticismo rotundo, y entonces a ver, ¿cómo convences a alguien así? ¿Cómo convences a un escéptico? Me refiero al modelo, para no personalizar. Si un escéptico se pone a analizar cualquier tipo de filosofía, se queda en la mierda. Un escéptico, porque filosofía no da para nada. Un escéptico o un gnóstico. Un gnóstico que tiene que juzgar desde su conciencia, el modelo gnóstico, ¿no? Al que nosotros nos oponemos como filosofía implantada políticamente. Un gnóstico, pues si lo que está oyendo no le ofrece una salvación, un conocimiento especial y tal, pues no lo va a aceptar. Por muchos argumentos y por muchas vueltas que se le dé y por mucho tal, no le llega ni iría a tocar. Entonces el gnóstico, que está pendiente de si su conciencia con el conocimiento llega a la verdad o tal, pues todas estas cosas son pamplinas que están escritas ahí un señor de los años 70. Es decir, la desactivación del sistema es total y completa. Esa es la sensación. El sistema no vale para nada porque no me convence. Y entonces cualquiera que se ponga en la situación de ese modelo gnóstico o escéptico, pues se queda en la misma situación.
Pero me refiero a mucha gente que está gravitando alrededor del sistema y entonces, como ve que todos son problemas, todo es cuestionable, todo es relativo, tal, se puede dudar, esto no convence, pues entonces la confusión es completa. La confusión es completa. O sea, un seminario que se supone que es un semidero, un seminario de una universidad ya supone el sistema, y lo que se hace en el seminario es especializarse en ese sistema. Este seminario es todo lo contrario. Este seminario está planteado de manera que el que llegue ahí sale con más problemas y con más dudas y completamente sale disparado del sistema, ¿verdad? Y entonces nosotros suponemos que es todo lo contrario. Es decir, un sistema es un centro de atracción. Y si se elimina ese centro de atracción, es decir, su definición quiere decir su potencia respecto del resto. Su potencia quiere decir su diferencia, la diferencia. Entonces eso es lo que atrae o lo que repele, pero la cosa está clara. Ahora, si el sistema se confunde, se empieza a tener ambigüedades, no se entiende bien, tal, y ahí esa es la sensación, pues entonces evidentemente pierde su centro de gravedad y ya no necesita toda la confusión, ¿verdad? Vamos, yo lo que veo de estos planteamientos es exactamente esto, que son planteamientos analíticos. Estos son planteamientos la filosofía analítica no significa que todo se reduzca al lenguaje, significa que es la plataforma del lenguaje la que nos permite entender el mundo. Es desde el lenguaje. Entonces, todo lo que viene aquí es así. Desde luego, estos no son planteamientos materialistas del sistema filosófico. Esto no tiene esto por ningún lado. Estos son planteamientos de Moulinés, pues planteamientos de Carnap, estos son otro tipo de cosas. Desde estos planteamientos esto sirve de plantilla para entender material filosófico, totalmente al contrario. Lo que hace es desencajar completamente el asunto. Está poniendo una plantilla sobre otro sistema completamente distinto. Y entonces todo se desencaja, todo se pierde la figura. O sea, y entonces, pero vamos, eso está clarísimo, ¿no? Esto de la definición es todo el rato, si está claro, si no es seguro, si es un criterio adecuado, si es ambiguo, si es legítimo. Entonces este lenguaje es lenguaje de reducción de problemas a problemas lingüísticos. No que el mundo sea lingüístico, sino que son... Pues, y el propio planteamiento de los esquemas estos del materialismo también es una reducción lingüística. O sea, lo que se le criticaba es que fuera una reducción a la lógica. No, es que desde estos planteamientos toda la filosofía es un lenguaje. Toda la filosofía es un lenguaje, tal y como está esto planteado. Es un lenguaje. Es decir, cuando se dice lenguaje matemático, lenguaje lógico, es que la lógica no es un lenguaje. Claro, entonces discutir, no, pero es que estos planteamientos es lógica material o es lógica formal. Pues si es que la lógica no es un lenguaje, entonces decir que el lenguaje lógico lo vamos a aplicar aquí, o se aplica o no se aplica, pues ya es confundirlo de plano, ya estás confundiendo el propio planteamiento del asunto. Y así todo lo demás, ¿no? Yo creo que veo, y además como parece que no tiene muy claro de qué es modelo partes, pues si es ético, si es gnóstico, pues es una especie de batiburrillo, porque por un lado sale por un lado, o sea, por otro lado se aplica otra cosa. Estos planteamientos son típicos de la universidad. Estos son problemas típicos de la universidad. Es decir, se juzga una filosofía desde el punto de vista eterno, desde la historia de la filosofía. Y entonces se ponen a una, es puro academicismo formalista, ¿no? Puro academicismo que está diciendo aquí, que está diciendo allí, si esto es ahí, o sea, y en la universidad nosotros creemos que no se hace absolutamente nada de filosofía. Lo que se hace es una discusión eterna, algo así parecido pues, a esto, lo que diferenciaba Hartmann. Decía, los problemas filosóficos son eternos y los sistemas son ya... y entonces, claro, la cuestión es discutir los problemas. Entonces todo es una discusión de problemas. Y todos son problemas. Entonces, la impresión, yo me refiero a la impresión más que a otra cosa, más que a discutir cosas concretas, que todas las razones que se dan en la universidad, a mí me parecen correctas, las tuyas, todas, me parecen muy bien. Es que es más bien la sensación que da. Y como evaluar, yo... Entonces, este de meter el material filosófico en un batiburrillo de este calibre, pues entonces al final se convierte todo en una especie de subjetivismo de si se me convence o no, o esto correcto o incorrecto, o qué me parece a mí. Pues como si yo miro el Partenón y lo juzgo, si me gusta o no me gusta.
El materialismo filosófico es una obra, pero que tiene a mí me parece una cosa impresionante y no se puede jugar desde el punto de vista subjetivo. Yo si lo evalúo o no lo evalúo, me parece correcto y correcto. Como si el Partenón me gusta o no me gusta, las meninas me gustan o no me gustan. Las meninas o el Partenón tienen una sustantividad, tienen algo ahí que no se puede reducir a la conciencia subjetiva de si me gusta o no me gusta, que es lo que parece que está pasando aquí con los ensayos materialistas. Si me convence, si es correcto, si ofrece dudas, si se puede evaluar este tipo de planteamiento. Me parece que esto está lo contrario en seminario, desde luego lo contrario en seminario, y desde luego lo contrario a la explicación de lo que es el materialismo filosófico. El materialismo filosófico funciona aplicado a cosas, porque nosotros pensamos que está implantado políticamente. Es decir, es un funcionamiento institucional y político y real, ahí está, no en la academia, en la universidad de vamos a discutir lo que dice Molinés si se ajusta. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Pero ¿qué te quiero decir? Todo este planteamiento. Es más, yo creo que es completamente, diríamos, si estuviera hecho a posta, todavía. Si fueras un enviado de los profesores universitarios de la Autónoma para desconectar el sistema, te encantabas, ahora mismo Pero yo creo que no lo haces así, no lo haces con esa intención, sencillamente que pues estás desde unos planteamientos que ni conoces, estás juzgando un sistema a ver si me convence, ¿no? Y claro, no te van a convencer nunca, por todo lo que te digan, porque ese no es nuestro planteamiento, en absoluto tiene que ver con eso. Es decir, suponer que se puede hacer filosofía, que tú dices, al margen de los sistemas, pues eso es puro gnosticismo, es que mi conciencia subjetiva cae. La razón está en mí y desde mi razón juzgo subjetivismo alemán puro. Ese es el planteamiento de fondo. Pues si hubiese un sistema, pues todavía se puede discutir, pero es que no se puede discutir, porque todo se reduce a si me parece bien, no me parece bien, lo dudo. Entonces, lo que está de fondo yo creo que es esto, el kantismo de la conciencia subjetiva de la razón, que juzga autónomamente. Entonces, desde ese punto de vista, cero. Nosotros somos lo contrario completamente a eso. Vamos, esa es la impresión que a mí me daba cuando y hablaba el veros. ¿Puedo decir una cosa antes? Bueno, yo creo que, Carlos, que hacer filosofía y que el resultado sea obtener pues, más dudas y problematizar mucho las cosas no es algo malo, sino bueno. Es mejor estudiar los problemas, creo yo, viendo todas sus ramificaciones, viendo los distintos argumentos a favor y en contra. Bueno, no digo que sea la mejor forma de hacer filosofía, es una forma válida. Y bueno, creo yo que el resultado de nuestras discusiones haya sido que la gente salga con más dudas que soluciones. Yo creo que es algo que habla a favor de ellas y no en su contra. En cuanto a otras cosas que has dicho, bueno, has dicho algunas cosas que yo no he presupuesto ninguno de mis argumentos, no he afirmado en ningún lugar de la exposición y con las que no estoy de acuerdo. Es decir, estoy de acuerdo contigo en que la filosofía no es un lenguaje. Evidentemente la filosofía no es solamente un lenguaje, es una actividad que evidentemente para llevarse a cabo necesita un lenguaje, pero no es un lenguaje. Luego has dicho que la lógica no es un lenguaje. Bueno, evidentemente la lógica no es un lenguaje, pero yo no he presupuesto en ningún momento eso. Y yo no creo que ningún lógico actual diga que la lógica es un lenguaje. Una lógica, desde luego, tiene que presuponer un lenguaje típicamente formal. Es decir, cuando se habla de, digo que los postulados, por ejemplo, de la ontología materialista están formuladas en el lenguaje de la teoría de conjuntos, eso no presupone que la teoría de conjuntos sea un lenguaje, presupone que la teoría de conjuntos está formulada en un lenguaje determinado, es un lenguaje de primer orden, que incluye ciertos símbolos especiales, etc. Pero la lógica no es un lenguaje, evidentemente, vamos, que yo sepa, nadie defiende eso. Después, la tesis de, bueno, lo que has dicho de Moulines y de Carnot, yo no estoy intentando explicar el sistema del bueno desde el molde de la filosofía de Carnot o de Moulines. De hecho, no me comprometo con ninguna de sus tesis. ¿Tú vas a explicar tú el materialismo? ¿Tú vas a explicar el materialismo? Mira, yo creo que no te enteras de nada absolutamente, ¿eh? Para decírtelo bien claro. Bueno, el materialismo no te enteras absolutamente de nada. Entonces, ¿cómo vas a explicar tú el materialismo? Estoy diciendo que no lo intento explicar. No, es que no puede.
No puede. Es más, es que tu sistema, o sea, lo que me estás diciendo, es lo que ya he dicho antes, es que si el argumento, que no es eso. A ver si me entiendes, vamos a ver. No, pero un segundo, yo no quiero decir... Tú te pones ahora mismo de conciencia juzgante del sistema y de nosotros y no sé qué. Entonces eso pasa por ser cojonudo. Eso es en la filosofía. Una conciencia crítica que juzga autónomamente, vamos a ver esto, lo otro, este argumento, el otro argumento. Tú te pones en esa posición. Yo no acepto esa posición, no la acepto. Que tú te tengas que poner como juez a ver si me convences, si no, y encima que vas a explicar todo el materialismo. No, precisamente eso que yo no intento. Si no te enteras de nada, si no te enteras, si todos son problemas, ¿cómo vas a explicar tú eso? Bueno, yo lo que digo es que no intento explicar el materialismo. No puedes explicarlo. Inténtalo, no puedes. Porque hablas de posiciones completamente ajenas, es que de las contrarias. Bueno, a eso quería llegar. Yo no parto de la posición de Moulines ni de Carnap. De hecho, he mencionado a Moulines para hacer referencia a dos artículos suyos en los cuales plantea un problema para el materialismo. Y yo lo que quería problematizar era si sus... es otro materialismo ese. Es que con el que se mete es otro materialismo, no tiene que ver con el nuestro. Efectivamente, eso es una de las... ¿Cómo lo traes aquí a colación? Esa es una de las críticas que se le dirigió a Moulines. ¿Qué crítica? No, de hecho, en muchas de la polémica del materialismo que se desarrolló después de los artículos de Moulines, la crítica que tú mencionas, y por aquí estoy bastante de acuerdo, es una de las críticas que más resaltaron, que es que el argumento de Moulines está ocurriendo casi en un hombre de paja, porque ningún materialista, esto es lo que dicen algunos autores, creo que no recuerdo si era Quintanilla, pero dicen que realmente el materialismo no consiste en afirmar que todo lo real es material, de modo que, sí, yo estoy de acuerdo con tu tesis de que el argumento de Moulines no afecta al materialismo pero bueno, yo lo que quería decir era que yo no me estoy comprometiendo con la tesis de Moulines, ni con ningún argumento de Moulines, ni con su sistema filosófico para estudiar el bueno y para explicarlo. Simplemente lo ilustraba, lo traía a colación para estudiar si sus argumentos podían resolverse desde el sistema del materialismo, y parece que sí. Después lo de Carnap, simplemente lo mencioné para ejemplificar dos tipos de reducción: la reducción definicional y la reducción epistémica, porque él es un filósofo que se caracterizó por varios tipos de reduccionismo en varias partes de la filosofía, y lo traía a modo de ejemplo, no porque se comprometa con la verdad de sus tesis reduccionistas, por supuesto. Pues Carnap, eso sería lo por ejemplo, Carnap sostenía que todo sistema es un lenguaje formalizado. Esa es la tesis de Carnap. Un segundo, termino de replicar un segundo. Dale la mano. Dale la mano. Bueno, gracias. A ver, termino de resolver unas cosas que has dicho. Bueno, no sé dónde dice Carnap eso. Si dice Carnap que un sistema filosófico es un sistema formal. ¿Crees que vas a resolver lo que yo he dicho? No, yo lo que estoy diciendo es que si Carnap afirma que un sistema filosófico es un lenguaje formalizado, yo no estaría de acuerdo con eso, porque no creo que No, es que le dice, un sistema es un lenguaje formalizado, interpretable, y es lo que tú haces con el materialismo. Bueno, así no, literal, tú estás interpretándolo y tal. Bueno, yo no sé qué Carnap dice eso, es un sistema de lenguaje formalizado. Eso es un sistema. Yo no estoy de acuerdo con eso que dice Carnap, desde luego. ¿Ves? Estoy de acuerdo, yo no. Pero si es que lo que tú pienses nos importa un pimiento, vamos a ver si te enteras. Que lo que tú piensas, vamos, es que tú has venido aquí a presentar los ensayos materialistas y nosotros estamos escuchando a ver si lo que piensas es así o de asá. Esa es la posición que yo digo que es la contraria a la nuestra. Esta la de yo pienso, yo juzgo y lo mío es positivo, lo vuestro no. No, claro, eso es lo que quería. Vosotros sois unos borregos que estáis bajo un sistema y no sois capaz de discutirlo. Yo estoy por encima y yo lo critico, lo juzgo, dudo y esto hace avanzar. No hace avanzar nada. Eso no hace avanzar hacia ningún lado nada. La filosofía no está implantada en ninguna conciencia. Sí, ni las ideas en ti, ni los conceptos están en tu cabeza. Eso que Tú estás metido en sistemas y estás metido... Y aunque no, y lo que te está diciendo Ikai, que es que no se puede pensar sin sistema, así de claro. No se puede pensar sin sistema. Y si no conoces tu sistema, sencillamente estás perdido completamente. ¿Cómo me vas a explicar lo que yo estoy diciendo? Porque me vas a... No, solo quería decir que no estaba de acuerdo con eso que decía Carnap. En cuanto a eso último que has dicho, eso es lo último a lo que quería comentar de lo que dijiste que, bueno, yo creo que en un momento de lo que dijiste incurriste en un falso dilema, porque dijiste que o se piensa de manera sistemática, o sea, con un sistema, o se hace idealismo alemán, me parece que has dicho algo así. Yo creo que eso es un falso dilema, o sea, no puede ser que las únicas dos opciones sean partir de tu punto de vista o partir del punto de vista del idealismo alemán.
vamos, Es mío. es decir, yo no... Pero si yo aquí no pinto nada, si nosotros aquí no pintamos nada, ¿cómo que va a ser mío? No, me refería cuando decías que yo no podía estar con tu punto de vista según el cual la filosofía no consiste en argumentar y demás. No sé si quizás te entendí mal, pero en un momento dijiste que yo no puedo aceptar tu punto de vista de argumentar esto, argumentar lo otro. Bueno, yo no intento convencer, yo no digo que la manera de hacer filosofía que yo empleo... Nosotros sí, nosotros sí. Nosotros decimos que la filosofía se hace de un sistema, pero no de premisas, como entendería el análisis lógico, cualquier otra, unas premisas y unas conclusiones. No, señor, nosotros entendemos que son estromas. Es decir, la filosofía y los sistemas tienen que estar en marcha funcionando y para ver su rendimiento en las instituciones, políticamente, en las instituciones, en la realidad. Y no de premisas, ni estromas, ni lenguaje, ni nada de esto de la lógica, que no tiene nada que ver con eso. Bueno, yo digo que no tiene nada que ver con eso. Vamos a ver. Yo creo que la argumentación es algo que es... no es lo único importante en filosofía, pero es algo que... Pero es que tú lo reduces a esto, vamos a explicar esta frase, la otra frase, que no tiene nada que ver con eso. Que nosotros no metemos la filosofía en las frasecitas ni en los libritos. La filosofía es real y está funcionando... Bueno, yo digo que no funcione y que sea real. Ah, bueno, pero que da igual lo que tú digas, que tú estás por otro lado completamente distinto. Vamos, que estás desactivando el sistema en el fondo. Pero y te lo digo así de claro. puede ser exactamente tu crítica, la verdad. O sea, que yo entiendo... Imposible que lo entienda. Completamente. ¿Por qué? Porque aquí no se juzga si es coherente o no el sistema del materialismo filosófico porque ponga igual a M, porque además tú se lo explicaste, si está ahí, es M ahí en materia, no en materia ontológica general. Y entonces se lo aplica Kant, que tú dijiste también, o tú cuando le estás diciendo que es M ahí es el propio proceso del histórico, entonces es que pone igual o no pone igual, que no es ese el asunto. Pero yo no afirmo que sea importante. Entonces vamos a ver aquí la coherencia o no coherencia del sistema del materialismo filosófico, si se explica bien o si no se explica bien, si se entiende una cosa por otra, ese no es el problema. Aquí el problema es que no puede ser coherente dos sistemas filosóficos, es imposible, no solo no coherentes, es que no son discutibles entre sí, están enfrentados. Es que son concepciones del mundo completamente distintos, que no se puede juzgar uno sobre otro porque son completamente distintos. Entonces, en cuanto empiezas a mezclarlo ahí, lo que yo digo es que la gente sale espantada, porque todo es confusión completa, que es lo que pasa en la universidad. El profesor de la universidad se pone en su conciencia pensante con los textos ahí delante, como si la filosofía se reduciese a los textos, es posible, ¿eh? Y entonces ahí vamos a ver en clase que dice tal y que dice cual. Eso no es filosofía, eso es ortografía. Yo no pienso que la filosofía se reduzca a los textos, por supuesto que no. Y no creo que la filosofía se reduzca a la ortografía. Y tampoco estoy defendiendo nada como nosotros. Tú no sabes lo que defiendes. Sí, claro. No lo sabes. Di lo que defiendes, no lo que no piensas. Di lo que no lo sabes. Entonces, ¿cómo ponerte aquí a hacer el seminario es como poner una zorra con la gallina? Nada, imposible, aquello es no hay modo de convencerte ni nada, ni aclararse en ningún punto. Y así podéis estar años, no habrá modo de llegar a ningún lado. Entonces lo que hace es desactivar el sistema, así de claro. Se queda en nada, se queda una cosa ridícula. Están ahí unas discusiones de una gente que aquí, por ejemplo, discutiendo de esto no le interesa a nadie esto. ¿Te das cuenta? Esto es una cosa de la academia de la filosofía, que no es filosofía. Que no te interesa a ti, quizá no quiere decir que no te interesa interesar. Hombre, que no es eso, que tú has venido a presentar a los animalistas y estamos asistiendo a una cosa que es completamente distinta. Completamente distinta. Tú no has explicado nada con criterios ajenos. No, yo es que digo que no soy un experto en la obra de uno, de modo que no... No, es que no te enteras de nada, ya te lo he dicho antes. O sea, yo no quiero explicar el sistema de hecho lo he advertido al principio, yo no quiero hacer una exposición del libro de bueno muy detallado porque hay muchas cosas que no puede, que no puede. Ya te gustaría. Lo único que he querido plantear es 5 problemas que, bueno, hemos discutido algunos en el seminario y yo sobre cómo resolverlos yo no tengo muy clara la cuestión tampoco. No, ninguna cuestión clara, ni una ni media. He propuesto distintas soluciones posibles. Pero que eso lo sacas de lo que te enseñan en la universidad, eso no lo sacas de lo que dice uno y de otro, lo sacas de la universidad, lo que te dicen en clase. Pues tú te crees que después yo, que 5 años en la universidad, no es espantado de la filosofía salir de la universidad. Espantado completamente. Estás en la universidad años y es que no llegas a nada, es una completa mierda. Metafísico, un puro formalismo. Formalismo una metafísico. flecha, esto es una creencia epistémica, la virtud epistémica, hay ontogenia y filogenia de la conceptualización del mundo, de la técnica de la tecnología, no hay nada. Nada. Sofía más señorito, para burgués, ¿eh? Eso es, está discutiendo la flecha. Exactamente, sí señor, eso es. Tiene nada que ver con... Perdón. No, pero No, simplemente que también he escuchado el seminario y realmente, o sea, me ha dado una sensación de alivio oírte, porque al ver eso y digo, pero no me acordaba que era Alejandro, digo, es que había un Pepito Grillo y los demás intentando convencerle.
y daba igual, o sea, y me he tragado todos ellos, pero desde el principio hasta el final, y me daba, vamos, que sudaba. Claro, claro. Veía el fragor de la batalla, pues sudaba, y doy fe, o sea, las impresiones, vamos, suscribo totalmente lo que ha hecho Luis. Bueno, a ver, yo creo que efectivamente esa impresión se puede dar y de hecho seguramente se da, pero vamos a ver, la filosofía precisamente, los sistemas filosóficos no vienen precisamente porque son apológicos y porque es filosofía crítica, precisamente porque no estamos en la universidad, no hacemos filosofía, sino hacemos filosofía crítica, tenemos que incorporar aquellas alternativas contra las que los definimos. Es decir, lo que tú decías en una entrevista de que sin nuestros enemigos no somos nada. Entonces, yo creo que esa... Pero hay que ver el enemigo. El problema es que no se ve el enemigo, eso me refiero. Yo es que sí lo veo, yo creo que el enemigo es Alejandro. El enemigo filosófico, no personal, evidentemente. Es decir, yo creo que lo que representa Alejandro, la filosofía analítica, o cierto positivismo, o como se quiera decir, o algo más o menos indefinido, es más o menos contra lo que va el seminario, yo creo. Es decir, si damos esa impresión es precisamente porque tratamos de incorporar esas posibilidades que nos da Alejandro. Alejandro nos da la posibilidad de ver por qué no se puede reducir las fórmulas de ensayos materialistas a simplemente lógica formal, a signos autogónicos que se refieren a su propia materialidad y lo que podemos hacer en un sistema deductivo, podemos hacer una tecnología, no podemos hacer nada de eso. Pero eso es una opción que solamente podemos demostrar que es una falsa opción si recorremos críticamente la misma operación que hizo Bueno precisamente al escribir ensayos materialistas, que se está precisamente, como dice en la introducción, contra los hippies formalistas. Él lo dice, está criticando a los hippies formalistas y está incorporando la dialéctica, porque hay que dialectizar la lógica. Dice, bueno, y eso es lo que está haciendo. Entonces nosotros, al no convencer a Alejandro, porque las conciencias subjetivas pues da igual lo que piensen, sino al ejercitar ese modelo filosófico, lo que estamos haciendo es volver a las fuentes de la filosofía dialéctica, tal y como nos plantea Bueno, enfrentándonos a las posiciones ajenas. Y yo creo que lo malo del seminario no es que esté Alejandro, es que nos falta un materialista dialéctico, un marxista, nos falta un idealista alemán, nos falta un teólogo, nos falta más gente. Creo yo. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, yo lo que digo es si pudiera hacer una de las cuestiones... Yo simplemente digo que da miedo intervenir después de... A ver, yo lo primero es que soy muy ignorante en esto, es desde fuera, desde totalmente fuera, pero yo lo que veo aquí, mi impresión es que se está renombrando a cosas previamente existentes y se le está llamando una entidad material a algo que en su definición, bueno, quien sea, le llamaba, yo por ejemplo le puedo llamar la unión de tres cosas, que es lo material, lo puramente material, lo espiritual y lo espiritual, lo que sea. Pero no sé si me estoy explicando, está renombrando cosas que ya existían porque, no sé, yo no me sé explicar bien, pero creo que simplemente es lingüístico, es lo que me ha dado renombrar cosas, puramente eso. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve renombrar cosas? En lugar de llamar esto sí, ya le llamo rara. Simplemente es lo que me da la impresión. Nominalismo. Claro, es nominalismo puro. ¿Para qué sirve eso? Es que yo no lo sé, yo no sé llevarlo a la práctica. Bueno, hablando ya ahora de palabritas, solo recuerdo una palabra que oí al señor Zapatero hace años, que dijo, y fíjate lo que ha cundido, dice, nación, ¿qué es nación? Una palabra. Toma, o sea, ¿verdad? O sea, las palabritas tienen también su aquel. Solo esto. ¿Tú no tienes nada que decir? Atrás. Después de ti, que los que somos yo no me considero lego, pero que creo que cualquier persona que ha tenido relación con el hecho de razonar o de pensar sí que ha tenido experiencia de que algo envuelve a otra cosa. O sea, y en ese sentido se puede hablar de un pensamiento perfectible en el sentido de que
medida que ya existía, que es lo que decía Sergio. En ese sentido, el pensamiento aplicado a interpretar la realidad o hacer algo constructivo con ella, sí que podemos deslindarlo en pensamiento que amplía la realidad y la perfecciona, en la medida en que hay más puntos de vista de percibirla y propiamente la reconstruye en el buen sentido. O sea, como que la aporta más entidad como ente de razón, creo yo, vamos. Y yo creo que para eso no hay que ser ni filósofo ni nada. Y es lo que decía Sergio. Si esa idea la aplicas a modelos filosóficos, pues claro, más perfectible será aquello que da cuenta de lo que ya existe y le da unidad que aquello que pone todo patas arriba, vamos. Me refiero desde un punto de vista de alguien que quiere construir algo y que quiere llegar a algo, claro, que no perderse en palabritas. Nada más. Nada, yo decir que he venido a varios diálogos y tal, lo que me ha sorprendido de igual es que en lugar de partir de la realidad y subir hacia arriba y luego bajar otra vez, me ha parecido más que se ha empezado ya arriba a ver si cuadra o no cuadra, en lugar de analizar alguna cosa de la realidad y explicar desde ahí cómo funciona el sistema, creo yo. O sea, yo, desde por ejemplo mi área, que puede ser la informática, pues he llegado a ciertos puntos de conflicto, como puede ser la inteligencia artificial, etc. Y te empiezas a interesar por eso y ves cómo encaja en esos problemas. Y es ahí, creo yo, que es donde se puede ver la efectividad del sistema o de otros. O de ver si llegas a infinitos universos posibles y cosas de estas. Entonces, creo que es lo que yo he echado en falta a la hora de explicar el sistema, es verlo desde un ejemplo particular, vamos. ¿El por qué? Ver desde la realidad en conflicto con algo. Eso que dices es precisamente la tesis del libro Materia. El libro Materia, bueno, dice, yo he construido todo el sistema ontológico desde la materia determinada técnicamente. Lo que tú estás diciendo, desde los problemas concretos, técnicos, precisos, el otro. Y eso lo que tú estás diciendo precisamente es la base de un opúsculo que tiene, se llama Materia. La materia determinada, eso es lo concreto, lo que tiene es el físico además. Ese es el agradero de todo el sistema. Todo lo demás no nada. Es esa materia determinada. Es que me da la sensación que si empiezas aquí... Exactamente. Lo que he visto ya aquí, pues empiezas ya a ver fórmulas de conjuntos y tal, y empiezas ya con las definiciones abstractas, pues no sabes de dónde vienen, de dónde están partiendo. De la materia determinada técnicamente. Claro. Y ahí viene todo esto. Yo no sé si es una buena forma de explicar un sistema como este, ya desde arriba, sino de, yo qué sé, los problemas del deporte o de las cosas que han analizado o política, claro. Yo me he enterado más cuando he venido aquí, se ha tratado algún ejemplo concreto, el otro día con Carlos Madrid con la cosmología, ¿sabes? Tú ves cómo está partiendo de abajo, no desde arriba. De hecho, una crítica que hacíamos nosotros, que no parte del cielo de la nube de la filosofía, sino que... Mira, bueno, sí, o sea, sé que parte de los fenómenos, sé que parte de inmediato es el mundo interpretado y tal. Y yo creo que precisamente por eso habría que rechazar una de las cosas que ha dicho Alejandro. Creo que la primera cuestión es de X existe implica que X es material. Pero claro, eso es una visión también proposicionalista de la ontología. Lo que hay que partir es de los fenómenos, de la pluralidad de los fenómenos. No de si X es no sé qué tal, no, de los fenómenos. Lo que está diciendo, que la materia técnica, la materia determinada, como dice en materia, de ahí hay que partir. No de que si X existe, entonces X es material. Porque eso es una realidad derivada. Es decir, la lógica es derivada de los fenómenos. ¿Me explico? Bueno, a lo que decías ahora, bueno, no sé muy bien a lo que te refieres con lo de partir de arriba, de abajo, de que hay que subir, no sé qué, pero yo desde luego no estoy de acuerdo con que haya que partir de arriba y no, hombre, hasta donde lo entiendo, yo no quiero partir de arriba. Y en cuanto a una cosa que has preguntado, que de dónde salen esas fórmulas de conjuntos, me parece que lo digo en el momento, quizá no he citado la página, pero es en el capítulo 3 del primer ensayo materialista. Bueno expone como postulado de la ontología materialista, o sea, como fórmulas que de alguna manera expresan algunas tesis básicas de su ontología, bueno, pues las expresa con ese lenguaje de la teoría de conjuntos. Entonces, de ahí es de donde sale. Preguntabas que de dónde salen esas fórmulas, pues salen de esos si las fórmulas
más o menos sé porque he leído alguna obra de Bueno y sí que sé más o menos de dónde sale. Lo que pasa, yo cuando he leído a Bueno no he leído esta obra en concreto, pero cuando ya muestra las fórmulas ya ha dicho mucho antes, quiero decir que no empiezan las fórmulas. O sea, no, sí, eso es cierto. Claro, sí. Sí, es verdad que tendría que haber quizá... De la caverna de Platón. Claro. Es decir, uno parte de la caverna, donde están los fenómenos conceptualizados de las sombras, y uno hace un regresus arriba a las esencias para volver a la caverna de nuevo, el progreso. Y de paso traer unos cuantos que están alienados, la falsa conciencia. Pero por eso que creo que dices que es arriba, pues esto es arriba, creo yo. Bueno, sí, es que quizá la metáfora es un poco desorientadora, pero en cuanto a lo que has dicho sí que es verdad que uno dice mucho antes de introducir esas fórmulas, eso es cierto, y era principalmente para que no quedara tan largo, pero quizá es verdad que falta haber explicado mejor qué es lo que dice Bueno acerca de esos postulados. Yo lo único que quería plantear acerca de los postulados son 6 preguntas, 6 problemas que plantean, y yo creo que son problemas objetivos, o sea, son problemas que se me ocurren a mí porque yo juzgue subjetivamente el sistema o lo evalúe desde una conciencia subjetiva. Son problemas objetivos que se plantean y, a mí me gustaría, si alguien pudiera dar alguna posible respuesta a uno de estos 6 problemas, porque me parece que son 6, creo que son problemas interesantes. Tal vez el primero no tanto porque es muy específico, muy de interpretación de lo que dice Bueno, pero los otros creo que tienen cierto interés, especialmente relativo a cómo interpretar esas fórmulas, porque esas fórmulas, Bueno dice muy claramente que no deben leerse literalmente como fórmulas de teoría de conjuntos. O sea, yo no he afirmado eso en ningún momento y no he querido reducir su sistema a lógica formal. Eso, que yo sepa, nadie lo ha hecho. Entonces eso no sería cierto. Eso es lo que has dicho tú después. No sé quién más había dicho algo, me parece, sobre los... ¿No habéis dicho algo más sobre la lógica? ¿No? Que no se podía reducir... Bueno, sí, esto, que no se puede reducir a teoría de conjuntos, es obvio. Y yo no lo reduzco a teoría de conjuntos, evidentemente. Eso sería que no sé si has dicho algo más, pero se me está escapando ahora mismo. Que de dónde salen esas fórmulas, que si vienen de arriba... Bueno, se me ha olvidado. Yo creo que por pensar un poco también en lo que están diciendo los compañeros, vamos a ver, los ensayos materialistas, igual que decía Luis Carlos, que materia aparte de la materia determinada, ¿no? Y tecnológica, además técnica tecnológica, ¿no? Y ahí analiza el concepto de materia y la idea filosófica. Yo pensé que la vuelta a la caverna parte de los fenómenos de la guerra, y entonces explica la guerra, la globalización, la teoría de la teoría parte de las ciencias, ¿no? Eso que decir desde abajo, bueno, vamos a decir, parte de las ciencias y trata de explicar las ciencias, de darle una definición filosófica, y bueno, pues el ensayo materialista ¿de qué parte? Parte de los sistemas filosóficos dados de antes, ¿no? Y lo que trata es de reconstruirlos críticamente, dialécticamente, y de cómo hay una ontología materialista que es capaz de alguna manera de envolver a los demás. Yo creo que parte de donde concluye Bueno, ¿no? Eso es un poco la idea, parte de ahí, parte de los sistemas filosóficos, y habla de Platón, de Hegel, de Kant, de Fichte, de Spinoza. Sí, pero parte de eso para poder envolverlo, es decir, mostrando que los sistemas ontológicos habido hasta ahora pues, se pueden explicar desde materialismos filosóficos. Claro. ¿No? Eso es lo que hace Bueno. Si tú dices, no, pero es que Wall ya hablaba de pertenencial general y de tal, pero es que no tiene estrictamente nada que ver con Wall, pero absolutamente nada, porque era el ser, y del ser, alma, mundo, Dios, tal, y es que no tiene absolutamente nada. Claro, pero lo hace Bueno para decir, todos los filósofos han hablado de la idea de Dios, alma, mundo, y yo lo estoy reconstruyendo. Viene de la introducción de Aristóteles por España, precisamente, y entonces ahí es donde la metafísica retoma otra vez todos estos problemas. O sea, y entonces que coja Bueno esto, que es una reinterpretación, o sea, es decir, si tienen razón estos Wall, por ejemplo, cuando está hablando de esto, no es que tenga una ontología válida, ni muchísimo menos, o sea, como te has dicho, posibilidad, he dicho, respuestas posibles. Pero ¿qué posibles? Respuestas posibles. Es que estos 5 problemas yo los planteo aquí, ¿de dónde los planteas tú? Entonces dice, ¿y qué respuestas posibles? Eso de la posibilidad es precisamente Wall. La filosofía es el análisis de la posibilidad. Eso es la tesis de Wall. Nosotros no somos posibilistas, nosotros somos actualistas. La filosofía está plantada prácticamente. Entonces, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con Wall. Decir que esto tiene precedentes. No, señor. Al revés. Es desde el sistema de la filosofía de Bueno, desde donde vemos esto, lo otro. Y no al revés. No desde los precedentes de Bueno, que es lo que se hace en la universidad.
Por eso no quisiera ni filosofía ni nada, simplemente. Porque bueno, parte del mundo. No de Wolf ni de nada de eso. Y luego ya, una vez que monta el sistema, pues dicen, sí, mira, bueno, si yo esto, lo otro, pues dicen esto, y puedo recuperar todas esas ideas de la tradición filosófica, que es lo que decimos con el apagógico. No somos nada sin enemigo, pero es que si el enemigo se desdibuja, no sabes a dónde te enfrentas ni quién te ataca. Eso es lo que yo veo en este seminario. Y aquí, hoy, que es que no sabes por dónde vienen las cosas. Entonces la sensación es horrorosa. Las sensaciones de confusión y de caos total. Eso es lo que no podemos permitir. Es lo que decía aquello de, bueno, defínanse. Pero no lingüísticamente. Bueno, has dicho que la ontología de Wolff no tiene nada que ver con la de Wolff. Yo no estoy de acuerdo con eso porque Wolff dice que precisamente lo que él intenta con la doctrina de los tres géneros de materialidad es reivindicar algo que veía como un acierto en la filosofía de Wolff, que es la ontología ternaria. Entonces, evidentemente, la ontología de Wolff y la de Bueno no se identifican. Lo que hay es una correspondencia más o menos superficial, pero Bueno sí cita explícitamente a Wolff como precedente de lo que él está proponiendo. Eso para coordinación, correspondencia nada. Vale, coordinación, es muy distinto porque correspondencia significa que tienen puntos de unión ahí. Sí, coordinación. No, sin ningún acuerdo. Lo que quiero decir es que no estoy de acuerdo con que no tengan nada que ver, algo tiene que ver, y también con... Quizá tiene más que ver la ontología ternaria de los tres géneros de materialidad con una teoría que propone Frege, y también a su manera Popper, aunque no conozco tanto lo que dice Popper porque no lo he leído, pero... Un horror, lo de Popper es un horror, completo. Sí, no lo sé, Tres mundos que no tienen nada que ver, es lo de Descartes ya postasando las ideas, o sea, un horror. El yo es un cerebro, así de gordo, no sé cuántas, 800 páginas, con X. No lo he leído, pero... Un fisiólogo, premio Nobel. Y entonces pueden hablar ahí uno con otro. Y entonces la tesis es, está el cuerpo, hay unos nódulos en el córtex del cerebro que se abren y se cierran y por ahí entra el yo. El espíritu, y el espíritu conecta con las ideas, que es el mundo de las ideas de Popper, que es la teoría de Popper de la verdad, están ahí las ideas. Eso es Popper, ¿cómo tiene que ver Popper con nosotros? Bueno, yo no digo que sea lo mismo, evidentemente. ¿Cómo va a ser lo mismo si es lo contrario? Bueno, pero estaba bueno, en el capítulo 6, me parece que es del segundo ensayo, uno de los argumentos que él emplea para apoyar la teoría de los tres géneros de materialidad es que ha sido algo, él lo llama de hecho una sabiduría, me parece una sabiduría antigua casi de la filosofía, como una teoría que ha estado sugerida en mayor o menor medida por distintos filósofos, y Popper sería uno de ellos. Y quizás más claro en Frege. Frege distingue tres, lo que llama reinos, o sea, lo que en Popper serían los mundos, en Frege son los reinos, y... ¿Ese sí? No, en Frege también. Frege también tiene una teoría de los tres reinos, de hecho el tercero es el Drittes Reich, precisamente muy irónico que justamente en esa época el tercer Reich, pero bueno, su teoría de los tres reinos es bastante parecida. Se puede coordinar, se puede poner correspondencia, identidad, por supuesto, con la teoría de los tres géneros de materialidad de Bueno. Entonces, esos precedentes están ahí y yo creo que hablan en favor de la teoría de Bueno, como que es una propuesta de Bueno, pero que de alguna manera ha estado implícita en hitos muy importantes de la historia de la filosofía. En cuanto a otra cosa que has dicho que no tenía nada que ver con Wolff, yo creo que el precedente de Mundisalvo que has mencionado no se puede encontrar tanto. Yo, en los textos que he leído de Domingo Mundisalvo, no he encontrado nada parecido a la ontología de Bueno. Eso sería lo... sí, vamos, eso no he encontrado ahí tanto. O sea, desde luego la ontología de los tres géneros de materialidad. Yo creo que el punto más antiguo en el que se puede encontrar, aunque esto es una cuestión geográfica que no tiene tanto interés, es Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa, él habla de tres mundos, me parece, en el que el primero es el mundo físico, el segundo es el alma y el tercero es el cuerpo, que sería básicamente lo de Wolff. Pero bueno, esta es una cuestión geográfica, tampoco es tan importante. Pero una cosa, lo de Domingo Mundisalvo, él acude a Domingo Mundisalvo no por la doctrina de los tres géneros, sino que lo que periodista. Bueno, sí, pero en los materialistas, Gustavo Bueno acude a Domingo Mundisalvo como autoridad o como ejemplo histórico para apoyar su tesis de la coordinación entre la idea de materia y la idea de partes extrapartes frente a la idea de espíritu como unidad simple, como unidad de simplicidad. Sí, eso sí está. La doctrina de los tres géneros pues tiene otros precedentes. Es que realmente una vez que formula la doctrina de los tres géneros puedes reconocerla en el ejercicio en toda la tradición filosófica, pues ir hasta Platón y hasta donde quieras. De hecho, también otra cosa, bueno, esto es una cuestión más académica, ¿verdad? Pero
George Berkeley también tiene una teoría muy similar. Bueno, él es un filósofo idealista, todo lo contrario al materialismo de Bueno, por supuesto, casi las antípodas de lo que dice Bueno, aunque su filosofía de las matemáticas, por ejemplo, es prácticamente muy parecida a la de Bueno, por lo menos, porque él sí habla de los signos, pero en ontología él sugiere unas notas manuscritas que tiene a uno de sus libros, que igual que hay ideas, que sería lo que se correspondería o lo que se pondría en coordinación en Bueno con M1, porque son las cosas empíricas, igual que hay ideas, que hay espíritus, que serían lo que se pondría en coordinación con M2, dice, puede haber un tercer modo de existencia, que serían las relaciones entre átomos, que se parece un poco al ordo de Conexio de Spinoza, de modo que sí, tiene razón. La teoría de los tres géneros de materialidad se puede usar para interpretar gran parte de la historia de la filosofía, y yo creo que ahí está gran parte de su potencia también. Yo creo que es una de las sugerencias más valiosas de Bueno, por lo menos. Yo creo que eso es un buen argumento a favor, sí. Es una potencia reductora para reducir. Por eso, lo que dices tú de que la reducción tiene varios sentidos, pues siempre se pueden hacer clasificaciones de los diversos sentidos que puede tener la idea de reducción, pero yo creo que aquí se habla de reducción en todos los sentidos. Y puedes decir reducción de toda parte, reducción de definiciones, lo que sea, bueno, muy bien, pero vamos, y se puede, yo creo, alargar la lista mucho más, pero es una reducción ontológica, sencillamente. Vale, vamos a ver y sobre todo, una cosa que te dije, yo creo que es importantísima porque estás todo el rato con eso, lo de la desambiguación. Este ideal tuyo de la desambiguación, yo creo que eso es un ideal positivista, realmente positivista. Es decir, no hace falta que los términos tengan un sentido absolutamente unívoco, porque eso es sencillamente es perder la riqueza que tienen ciertos términos filosóficos que pueden interpretar, que tienen diversos matices, que adquieren diferentes determinaciones en función de cómo se interpreten. Bueno, dice, los géneros de materialidad se pueden interpretar como clases, en la medida en que se pueden reducir los unos a los otros, pero se pueden interpretar también como variables y poner ahí la función y tal. Entonces, yo creo que lo que tú llamas ambigüedad, yo creo que es más bien una riqueza de determinaciones que tienen las ideas filosóficas por su propia constitución histórica, porque no son conceptos unívocos de la ciencia, sino que son ideas que se han constituido históricamente y entonces en cada sistema tienen un sentido y bueno, lo recoge y trata de recoger en todo lo posible los diversos sentidos que tiene. Entonces, una cosa sobre eso, que has dicho que las ideas filosóficas no tienen que ser unívocos. Bueno, primero has dicho que el ideal de desambiguación es un ideal positivista. Bueno, yo creo que es un ideal que ha recorrido la filosofía desde Aristóteles, tal vez, desde antes. Es decir, ya los escolásticos ponían un gran énfasis en lo que ellos llamaban la partitio ambiguitatis, me parece que esto está en un texto de Boecio, pero ellos tenían muy claro que para abordar una cuestión filosófica lo primero que había que hacer era dejar claro en qué sentido se están empleando los términos. No es una cuestión del positivismo lógico, es una cuestión que ha recorrido la tradición filosófica de cabo a rabo. Después, has dicho que no tienen que ser unívocos. Bueno, precisamente cuando no son unívocos es cuando hay que hacer la desambiguación, y la desambiguación no consiste en querer buscar un sentido unívoco para los términos. La desambiguación consiste en reconocer los distintos sentidos que tiene el término y diferenciarlos. O sea, desambiguar un término no quiere decir la exigencia de hacerlo unívoco, quiere decir aclarar los distintos sentidos que puede tener. Es decir, se puede reconocer que un término es polisémico, o sea, multívoco, como dirían los escolásticos, bueno, pues, o equívoco o análogo. La desambiguación consiste precisamente en eso, en ver los distintos sentidos, que es lo que yo he hecho, por ejemplo, lo de la deducción, que ahí tiene una consecuencia importante, que es que si el concepto de reducción tiene esos sentidos, por lo menos esos 5, entonces la afirmación de Bueno, que es literal en los ensayos, de que los géneros de materialidad no se pueden reducir mutuamente, es una tesis que es ambigua, claro. Entonces lo que hay que hacer es desambiguar las distintas tesis de la irreductibilidad en función de los distintos sentidos que puede tener el término de reducción. Entonces, habría que ver, ¿es M1 reducible, por ejemplo, explicativamente a M3? Bueno, aquí podría preguntarse, ¿podemos explicar los eventos físicos en términos puramente matemáticos? Aunque suene descabellado, bueno, a mí me parece muy descabellado, pero hay filósofos espontáneos, como diría Bueno, actuales. Hay de hecho un físico, me parece que es informático, que se llama Max Tegmark, que tiene una ontología platónica extrema, en la que él piensa que puede realmente explicar el universo con una suerte de teoría del todo matemática. Eso sería un caso de reduccionismo explicativo de M1 a M3, incluso de M1 y M2 a M3. Entonces, pero hay que argumentar que no es así, que no es reducible a M3. Por supuesto, que haya que argumentarlo puede depender, como dice Luis Carlos, de un cierto paradigma de ver la filosofía como una actividad en la que la argumentación es importante de alguna manera. No es la única, desde luego, yo no digo que sea la única, pero es una válida entre otras, por supuesto.
Podemos preguntar también, ¿es reducible meteorológicamente M3 a M1? Bueno, parece obviamente que no, porque los objetos abstractos no tienen como partes objetos concretos en la temporal, de modo que ya tendríamos un ejemplo de un argumento a favor de esa tesis de la irreductibilidad. Pero bueno, eso es la función que tiene ahí la partitio ambigutatis. Esto lo organizaréis el materialismo filosófico. Entonces, el materialismo filosófico, yo recomiendo a todo el mundo que esté en la universidad, que quiera hacer filosofía, que salga de la universidad instantáneamente. Pero que salga ya de la universidad, y sobre todo el autónomo. Que haga matemáticas, que haga informática, que haga lo que sea. Pero que salga de la universidad ya, porque si no, se meten en un pozo y ahí no sale. Ni uno, no sale ni uno. Fuera de la universidad todos, vamos. Lo digo desde este foro. ¿Qué más? Bueno, no, pero quiero decir que es que si no te meten ahí y no sales. Es que no es que hagas filosofía mejor o peor, razones mejor o peor. No, es que ya estás confundido para toda tu vida. Y no nos ha costado lo que hemos estado en la universidad salir de la mierda esa, Lo que nos ha costado, Primero no nombran a bueno, no se entera uno de nada. Luego te enteras de casualidad. Y luego hasta que salen de esa basura, tiene narices la cosa, O sea que a todos de la academia instantáneo, ¿no? Acabamos con certidumbre, ¿no? Bueno, tenemos que acabar de... Pero, vamos a ver, yo lo que sí que quería... Pues no va tiempo, pero, vamos a ver. Yo creo que los ensayos materialistas, pues, porque queda un poco reflejado lo que se trata ahí también en el segundo ensayo, que hemos hablado menos a lo mejor, pues yo creo que merece la pena estudiar este libro porque es un poco la fundación o el fundamento del materialismo filosófico, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede ver la teoría de categorial está ya preformada ahí. Cuando al final del capítulo 1 del primer ensayo hace la crítica de Descartes sobre la cantidad, está un poco la teoría categorial. Se puede ver la teoría holótica, está también la idea de todo y parte, la presenta en el capítulo 2 del segundo ensayo, junto con la de materia y forma. Es un poco la clave, son las 4 ideas fundamentales, todo parte, materia y forma de la teoría categorial. Está en el segundo capítulo, es muy importante estudiar esos textos porque es un poco para conocer lo que es el materialismo filosófico. Luego también tiene algún capítulo sobre la dialéctica y en fin, es importantísimo también para conocer, por ejemplo, otras veces ha dicho Gustavo Bueno que en las matemáticas es donde está el reino de la dialéctica, ¿no? Por ejemplo, pues de donde surge la idea de inconmensurabilidad de los números, en fin, de los lados del cuadrado con la hipotenusa, ¿no? Es precisamente de donde surge la filosofía platónica y la idea de sin bloque, que es la más fértil seguramente de este libro de Gustavo Bueno. También se puede fundamentar incluso una filosofía de las matemáticas. En este libro, en los ensayos materialistas, habla de varias ideas de identidad sintética, ¿no? Identidades como igualdad, ¿no? Que es el campo del análisis matemático, de la igualdad aritmética, geométrica, es decir, tomando ese libro se podría desarrollar en un futuro una filosofía de las matemáticas tomando bien este libro, ¿no? Y en otros, claro, pero vamos, me centro en esto porque es el que estamos hablando. En fin, que hay muchísima riqueza en este libro ¿no? Porque como el seminario, esperemos que sirva, si hablaremos un poco también de estas cosas. La idea es un poco, entre otras cosas, no tratar problemas filosóficos, pero también intentar de alguna manera desarrollar este libro, ¿no? Partiendo de él, desarrollar otros desarrollos posteriores del materialismo filosófico, teniendo como base los ensayos materialistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que los ensayos materialistas yo lo considero como de alguna manera pues, los fundamentos del sistema, ¿no? Donde ya la ontología se asienta, ¿no? La ontología ya no cambia, es la misma, ya de una vez que se formulan estos conceptos de M1, M2, M3, M, que no hemos hablado de M, y antes la más importante, la de M con respecto a MI, ¿no? Porque eso es lo que, la idea de M es, la materia ontológica general, lo que imposibilita toda sustantivación, toda la metafísica, ¿no? Es clave, digamos, en cada capítulo Gustavo Bueno, en cada epígrafe habla de M, termina todos los epígrafes utilizados con M, ¿no? De una aplicación de M, ¿no? Muy importante también sería, que no hemos hablado mucho de ella. Y bueno, si no tenéis nada más que hablar, yo creo que a las 9 creo que nos iban a echar de aquí, entonces si no queréis decir nada más, pues bueno, cerramos aquí el acto. Y bueno, no sé si la sesión de diciembre está ya publicada, en principio va a ser el 12 de diciembre,
que es jueves, aquí, y hablaremos sobre el panfleto contra la democracia realmente existente de Gustavo Bueno, que es un libro importante. Y bueno, pues ahí se hablará del fundamentalismo democrático, ¿no? Se hablará sobre todo de las contradicciones de la democracia, ¿no? Constitutivas de la democracia, ¿no? Democracia realmente existente. Y bueno, pues nada, pues plantear otro diálogo, pero no sé si está confirmada la fecha. De todas maneras, cuando esté en la página web de CGU